Vamos a continuar con la segunda charla que tenemos para hoy. Se llama Manejo de tarjetas de crédito sobre endeudamiento y 7 acciones para una vida financiera saludable. El expositor es el máster Freddy Hernández. Él es asesor estratégico empresarial, es empresario, escritor, conferencista, cofundador de la empresa Salud Financiera, administrador de negocios egresado de la Universidad Americana de Costa Rica, posee una especialidad en desarrollo gerencial de la Universidad de California y una especialización en negocios digitales en Aiden Business School. Además, posee una certificación en coaching ejecutivo del INCAE, asimismo una especialización en coaching de la Universidad George Washington, y también es estratega de negocios especializado por medio del Club de Presidentes de Sandler Training Group, amante del golf y como él mismo se describe, un apasionado por hacer que las cosas sucedan. Entonces, adelante, don Freddy Hernández. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes, a Carlos por la introducción y por el espacio, permitirme estar con ustedes, muy contento de pues, compartir un poco lo que tenemos preparado. Nada más voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, tal vez quisiera para empezar presentándome un poco, aunque ya me presentaron un poco desde una perspectiva tal vez de atestados y demás. A mí me gusta siempre presentarme un poco desde quién soy yo, de qué, ¿verdad? Dónde nace mi experiencia y por qué tal vez lo que tengo para compartir pueda generar valor para las personas que nos están acompañando. Y yo siempre creo que el valor se genera a partir de cómo cada uno de nosotros percibe lo que están un facilitador dando. Entonces, soy yo. Yo particularmente pues crecí en Coronado con mi mamá. Como bien decía la introducción, me encanta el golf, aunque soy bien malo, por aquello que haya alguien que juegue, yo soy bien malo jugando, pero me gusta mucho, me desestresa y me entretiene, aunque a veces también me estresa mucho. Me encanta hablar, ya lo van a ver, creo que ya lo notaron, me encanta hablar, me gusta pensar que a partir de lo que hago, en transmitir mi conocimiento, en transmitir mis ideas y apoyar un poco a la gente desde la perspectiva en cómo yo la visualizo y cómo visualizo el mundo, pueda ayudarle a las personas a vivir mejor a partir de los números. Me encantan los números, tengo una mezcla un poco extraña, digo yo, porque yo particularmente me encantan los números, pero también soy siempre he sido vendedor, entonces siempre he sido vendedor de números, pero también me encanta la tecnología. Entonces tengo una mezcla de tres cosas que normalmente no son tan usuales combinadas. Mi experiencia nace a partir de que trabajé en distintos bancos. Yo trabajé en diferentes bancos privados de acá, de Costa Rica. Trabajé en el BAC, trabajé en Promérica, trabajé en Improsa, trabajé en Catay también, y siempre atendiendo empresas y por ende también pues atendiendo las personas de las empresas. Entonces, mi día a día durante muchos años ha sido atender empresas y a su vez atender personas. Entonces, mi experiencia al día de hoy nace y ha aflorado a partir de esa interacción con muchísimas personas y con muchísimas empresas. Y bueno, hace aproximadamente 9 años, con esta señora que ven ahí, que es mi socia, fundamos Salud Financiera. Salud Financiera es una compañía que pues nació con un objetivo muy claro y ese objetivo pues lo conceptualizamos de esta manera y ese es nuestro propósito empresarial. O sea, nos mueve claramente un propósito que nos hace ser quienes somos. Y eso nació después de varios años de que ya habíamos empezado nuestro negocio y nos dimos cuenta que teníamos elementos que potenciaban lo que éramos. Y entonces terminó siendo nuestro propósito, que es transformar la vida de las personas y de las empresas a través de la educación y la inteligencia financiera. Entonces, digamos que a mí, yo siempre digo que yo no trabajo, sino que hago lo que me gusta, ¿verdad? O sea, me encanta lo que hago todos los días y es muy variado y entonces siempre tiene que ver con números. O sea, mi cabeza siempre todo lo visualiza con números y haciendo que, ¿verdad? Que eso permita vivir mejor y que las empresas estén mejor y que las personas estén mejor. Entonces, eso se los cuento porque me parece muy relevante el qué nos mueve a cada uno de nosotros como personas y tal vez más adelante con el contenido que les traigo, creo que es algo muy
muy importante dentro de la estructura de nuestras finanzas personales. Entonces, por eso también es que les comparto esto, porque para mí es muy relevante desde la esencia del contenido. Los números, si los vemos como tal, pues suman, restan, multiplican y dividen, ¿verdad? Pero nuestras acciones son las que hacen que las cosas sucedan. Entonces, por ahí es donde nosotros nos enfocamos a generar pues, que tengamos una realidad y que las cosas sucedan. Hemos ayudado ya a miles de personas, digo miles porque ya llevamos rato haciendo esto, y lo hacemos a partir de diferentes aristas. Tenemos una parte de educación financiera, que son programas como estos, pero también tenemos programas para empresas, tenemos contenido en nuestra página web, y entonces eso pues creemos que es muy importante, porque entre mejor estemos todos informados, mejores decisiones vamos a tomar nosotros, nuestras familias, nuestros allegados, colaboradores, ¿verdad? Hay demasiadas realidades distintas. Luego tenemos otra área que es de estructuración de crédito, que ahí lo que hacemos es pues toda la magia de conseguir plata técnicamente, ¿verdad? Con los bancos entendemos los negocios y demás, y lo vamos y lo planteamos. Y una parte de asesoría. ¿Por qué les enseño esto? Porque eso es nuestro día a día. O sea, rotamos entre todos esos servicios y entonces, gracias a Dios, nos da una oportunidad enorme de cada vez estar aprendiendo más elementos para poder ayudar, y que este contenido que yo les quiero compartir el día de hoy, pues tenga un fundamento práctico lejos de solo teórico, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Uno dice, bueno, y si usted, pensemos a nivel macro, si usted no gasta más de lo que gana, ya los números le van a dar. Eso es muy sencillo, pero cuando ya llegamos en que hay un montón de elementos externos y un montón de cosas que tal vez no tenemos el control, ¿verdad? Que la familia, no sé, algunos tendrán hijos, otros tendrán nietos, y que si los nietos, y que si los hijos, y que si la estructura, y que si los gastos. Entonces, ahí es donde se pone interesantísimo todo esto y empezamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, me parece muy relevante, como les decía, compartirles un poco sobre nosotros para que puedan, ¿verdad? Entender de dónde viene nuestro contenido. Siempre lo hago y eso ayuda mucho también a que podamos abrir el espectro. Cosas que también me gustaría contarte es que si tenés alguna pregunta, alguna duda, pues yo la puedo ir viendo en los comentarios y los vamos atendiendo conforme vamos avanzando. Y también que si hay alguna pregunta o una duda, que tal vez no se la dejen ahí. Yo digo esto porque muchas veces me pasa mucho que este tema es un tabú. Me ha tocado con todo tipo de audiencias, con audiencias que sus ingresos son muy altos, con audiencias que sus ingresos no son tan altos, y siempre todos tenemos oportunidades de mejorar nuestra realidad financiera, aunque estemos muy bien. Siempre hay brechas que tal vez podemos mejorar. Entonces, eso lo digo a partir de algo que ahora más adelante les voy a hablar, y es un poco sobre el famoso ego que muchas veces nos jode, y en este tema de finanzas personales es algo que aflora muchísimo. Entonces, eso es súper relevante. Entonces, entrando en materia, yo, pues como el título bien lo decía, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el tema de las tarjetas de crédito, sobre endeudamiento, ¿verdad? Y cuáles son las acciones que nos pueden ayudar a que eso, ya sea que no suceda, por ejemplo, hablando sobre endeudamiento, o que si estamos ahí, ¿cómo salimos? Voy a ir enfocando el contenido desde esa línea, porque sé que vos, sea quien sea que me estés viendo, tenés una posición muy diferente a la otra persona que pueda también estarme viendo. Entonces, voy a tratar de hacer los ejemplos lo más homogéneos posible para que se entienda, digamos, la esencia, porque hay muchas cosas que a veces uno dice, mira, esto no lo había pensado de esa forma. Entonces, uno de los principales elementos que nosotros siempre planteamos a la hora que hablamos de finanzas personales es cómo nosotros hoy por hoy estamos consumidos en una vida que va cada vez más acelerada. O sea, cada día nuestra realidad como personas y como sociedad está más consumida por la inmediatez. Y cuando digo inmediatez es esa forma en donde el consumo para todos nos empuja, ¿verdad? O sea, ya hoy por hoy uno está en la casa y no necesita ni siquiera salir para gastar. O sea, ya puedes gastar desde tu celular, y eso te genera un montón de elementos que también pueden afectar tu vida financiera sin darnos cuenta. Y la pandemia vino a aflorar algo que me parece que nos tira la realidad de cómo sociedad estamos viviendo, y es que tenemos unos niveles de consumo muy altos, y esos son niveles de consumo pues nos están generando repercusiones tanto mentales como numéricas, ¿verdad? Ahora, yo no me voy a meter en el tema tal vez mental puntual, porque aquí hay muchos profesionales de esa área, entonces, yo no soy experto en eso, pero lo que sí es cierto es que todo el tema financiero siempre repercute en nuestra mentalidad y en nuestra estabilidad mental, y entonces
por eso es que es tan importante primero empezar a tomar conciencia de dónde es que estamos, ¿verdad? Y cuando digo dónde es que estamos, es dónde estamos nosotros mentalmente hablando en función del entorno. Vos puede que tengas tu familia, o puede que vivas solo o sola, ¿verdad? O puede, no sé, hay tantas realidades, pero lo cierto es que siempre tenés un grupo de gente que está alrededor que también tiene un montón de elementos que influyen en vos. Digo yo a nivel de gastos, a nivel de cómo todas esas fuerzas de personalidades y demás influyen en las finanzas. Entonces, a donde quiero ir con esto que te estoy diciendo es cómo nosotros deberíamos empezar a entender primero quién tengo alrededor, porque esta vida que nos consume es donde empiezan a llegar, bueno, es que ocupo cambiar el carro, es que quiero una casa más grande, es que necesito andar con ropa determinada, de marca X, es que necesito, es que necesito y es que necesito. Y entonces ese necesito, cuando nos empezamos a dar cuenta, se nos empieza a salir de las manos de la noche a la mañana. Y eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, yo he visto casos, nosotros particularmente tenemos un servicio que se llama, y esto, ¿verdad? Estoy entre un montón de doctores, pero se llama doctor financiero, y el doctor financiero técnicamente lo que hace es una sesión en donde entendemos eso. Entonces, de ahí hemos encontrado tantísimos patrones en la gente de cómo su realidad de un pronto a otro puede cambiar de la noche a la mañana, por más bien que estén. O sea, cuando me he encontrado con gente, por ejemplo, me he tocado con personas que se ganan el salario mínimo y tienen un orden espectacular, y me he topado con gente que se gana, me topé una vez con una persona que se gana $80,000 por mes, obviamente es un empresario, pero se gana $80,000 por mes, y digo obviamente porque no es normal un salario de ese monto, y su nivel de gastos era casi 75,000, o sea, era una locura su estructura de vida, y entonces claramente con 5,000 no podía vivir. Y entonces, a lo que voy con esto que te estoy diciendo es que indiferentemente del segmento, estrato, estatus o como lo queramos llamar, se nos pueden desordenar las finanzas de la noche a la mañana si no tenemos cierta conciencia de dónde estamos. Entonces, por eso es que para mí siempre es importante empezar de cómo nosotros deberíamos empezar a autoentendernos en dónde estamos en nuestros momentos de la vida, porque todos tenemos momentos distintos en la vida que de una u otra forma nos hacen gastar, nos hacen actuar y nos hacen generar ciertas acciones de forma determinada que afectan o benefician nuestras finanzas personales. Entonces, por ahí es donde quisiera que empecemos a entender que cuando nos damos cuenta de esto, las cosas empiezan a caminar por donde realmente queremos, porque algo que sí es cierto y que lo he visto muchísimo es cuando se nos desordenan las finanzas de la noche a la mañana, el impacto, solucionar ese tipo de cosas muchas veces toma varios meses e inclusive años. ¿Okay? Para poner un ejemplo, hace poco atendí a una pareja, y esta pareja, por cosas de la pandemia y lo que está sucediendo, pues se le cayeron los ingresos considerablemente, casi un 40%, y entonces hoy por hoy están en una posición de que ya no pueden pagar sus deudas y no pueden técnicamente vivir. Y entonces eso le sucedió de la noche a la mañana, y era porque no tenían un planeamiento. Entonces, cuando empezaron a darse cuenta de esto, empezaron también a modificar un poco sus acciones de consumo. Y ahí es donde quiero ir llegando, al que el tema del consumo, cada uno de nosotros es el mejor conocedor de dónde están nuestras oportunidades de mejora. Porque yo no te puedo decir a vos, mira, no compres o no gastes, porque cada quien tiene su estilo de vida y sus paradigmas mentales. Entonces, aquí es importante que empecemos a entendernos a nosotros mismos. Y hay una palabra que puede empezar a aflorar muy positivamente, que es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento desde la perspectiva de que también yo estoy identificando mis emociones a la hora que gestiono mis finanzas. Y digo esto porque, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, y yo que me dedique a esto no quiere decir que sea inmaculado y que no tenga temas financieros, porque a todos nos pasa, y he tenido mis momentos bajos y mis momentos altos, pero, por ejemplo, yo he identificado que tengo ciertas oportunidades de mejora en el tema de utilización de, por ejemplo, estas aplicaciones de delivery. O sea, son tan convenientes en muchos casos, pero cuando uno se empieza a dar cuenta, pide para que le lleguen a la casa las cosas, y cuando se da cuenta el gasto empieza a comerse un montón de elementos. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, empiezo a modificar mi conducta y empiezo a mejorar mis finanzas, porque empiezo a utilizar el dinero hacia donde yo quiero realmente utilizarlo, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí empiezan a suceder las cosas. Ahora, hoy por hoy, esto puede ser que sea una imagen que hayan visto
en algún otro lado, porque no es una imagen de creación propia, ahí está la fuente donde la tomé, pero es una imagen que me parece que nos puede permitir también llegar a ese autoconocimiento que les estoy hablando, en donde nosotros podemos estar atravesando diferentes zonas, digo zonas emocionales que nos hacen actuar de forma determinada ante el consumo en el que estamos viviendo en esta sociedad. Entonces, ojo, qué interesante, porque si vos te pones a pensar un momento en dónde estás hoy por hoy, y dónde estás puede ser que no sea directo, porque yo sé que, por ejemplo, hay personas que pueden decir, bueno, no, es que yo no atravieso por ahí, pero puede ser que tenga gente relacionada que sí esté moviéndose en esas zonas y ¿verdad? Por esa cercanía te empiezan a llevar también por otras zonas, y digo zonas de miedo, zonas de esa sensación de que, bueno, no estamos controlando los números, de qué va a pasar, ¿verdad? Con tanto tema también a nivel social que estamos viviendo y mundial, hay un montón de especulación que nos mueve por esas zonas, indiferentemente de donde estemos. Entonces, lo importante tal vez de lo que quiero extraer con esta idea y con pensamiento que estoy transmitiéndoles es que deberíamos empezar a entender que es normal movernos a través de las diferentes zonas, pero entender cómo eso impacta en nuestras finanzas, porque tal vez la esencia de esto es por qué nosotros hablamos de emociones y demás con las finanzas. Y uno debería decir, bueno, deberíamos estar viendo un Excel en donde usted agarra, suma, quita y resta, pero vuelvo al punto de lo que les decía en el inicio. El secreto está en cómo nosotros hacemos las acciones que nos llevan a los números. O sea, la tarjeta de crédito no se pasa sola. O sea, la tarjeta de crédito no pasa sola, ¿verdad? Los gastos no se generan solos y eso es otra cosa, ¿verdad? Después estamos echándole la culpa al banco, que es que cobro los intereses carísimos. Bueno, pero el banco no te dijo utilizar la tarjeta. Que te puede haber seducido para que lo utilices es diferente, pero el banco no te dijo, toma, tenés que usarla, no. El banco te dijo, aquí está, y usted decide si la usa o no la usa. Y ahí pueden entrar un montón de cosas. Es que tuve una emergencia, es que me pasó tal cosa, es que financié un negocio y no salió bien. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, cómo deberíamos ordenarlo y estructurarlo de la manera más idónea para que si tenés que entrar en utilización, por ejemplo, de un crédito, ¿okay? ¿Cuál es el mejor crédito? Porque esa es otra cosa. Por ejemplo, si vos te ocupas financiar, una tarjeta no es la mejor opción. Y normalmente, yo sé que ustedes lo saben, normalmente ustedes dicen, sí, yo sé que no se tiene que usar, pero es que me pasó y entonces ahí voy pagando la tarjeta. Bueno, esas son las cosas que hoy te voy a dar algunas herramientas para que no sucedan y no sigan continuando de esa manera y que puedan maximizar tu esfuerzo, ya sea porque hay algo importante, ¿verdad? O sea, cada colón, cada dólar que nosotros pagamos por cualquier cosa significa parte del esfuerzo que usted realizó para ganarse ese dinero, ¿verdad? De la forma en que sea, ya sea porque sé también que tenemos personas que están jubiladas o pensionadas, pero eso también es el fruto de un esfuerzo de muchos años. Entonces, cada colón, cada dólar que sale, que se gasta, es parte del esfuerzo que vos hiciste de levantarte en la mañana y ustedes puntualmente en todo el sector médico que hacen un trabajo espectacular y que nos cuidan a todos los demás que tal vez hasta cierto punto somos hasta inconscientes. O sea, imagínense la locura de que ustedes estén gastando todo ese esfuerzo, ¿verdad? Y no estén conscientes de eso. Entonces, obviamente, para gustos los colores, yo lo que quiero es llevarte a que vos tomes conciencia de ese esfuerzo tuyo. Vos sabrás qué tanto esfuerzo, mucho, poco, cómo, eso es tema tuyo. Yo no te tengo que decir ni te puedo decir cómo porque cada quien ve la vida de una forma determinada. Yo lo que quisiera es que vos tomes conciencia de que tu esfuerzo vale y que cada colón que se paga en intereses es esfuerzo que estás regalando. Cada colón que se paga en un gasto que no tiene ningún sentido para tu idealización de vida, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es importantísimo empezarlo a amarrar para que realmente todo lo que podamos ver tenga un sentido. Porque otra pregunta que yo le hago a la gente es, ok, la gente me dice, es que yo quisiera, lo más típico que me pasa es que alguien llega y me dice, es que tengo un montón de deudas, de tarjetas, de picos y no me di ni cuenta y tengo 50,000, 30,000, 100,000, he visto de todo en tarjetas, por ejemplo. Y quiero hacer solo un crédito para estar listo. El patrón normal de la gente cuando hace una refundición de deudas es que más o menos en año y medio, 2 años, ese es un ¿cómo se llama? Un número que yo hice estimado yo, no es una estadística ya, ¿verdad? Pero más o menos, en año y medio, 2 años están exactamente igual que en el punto inicial, pero con más deuda. Entonces, ¿dónde está la magia? No está en hacer un crédito único para poder tener una cuota más chiquitita, porque nos acostumbraron a nivel de Latinoamérica principalmente, a que seamos clientes cuota. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término. Un cliente cuota es ese que cuando nosotros llegamos, y se los pongo así, usted llega a comprarse su carro, ¿verdad? Nuevo, usado, como sea,
depende, si lo va a comprar financiado, usted lo primero que se fija es en la cuota. Si la cuota le queda de una forma determinada que usted diga, yo la puedo pagar, usted compra el carro de $10,000, de $50,000, de $100,000, de $200,000, el que usted quiera. O sea, ya eso va a depender pero es exactamente eso. O sea, somos clientes cuota. Y eso es porque nos han formado para ser clientes cuotas. Te lo digo yo que trabajé en un banco y del otro lado sé cómo es que se funciona la estructura. Ahora, en eso no hay nada malo. Si yo fuese el dueño del banco, hago lo mismo porque mi negocio es colocar plata y ganar plata a partir de los intereses. Entonces, ojo, como también hay fuerzas distintas. Por un lado, por ejemplo, hoy estamos hablando de este lado de cómo cuidar nuestras finanzas, de cómo ser cautos con los gastos, y en este mismo momento, en algún lugar de este país, debe haber otro grupo, ¿verdad?, de vendedores diciendo, bueno, ustedes tienen que venderles y tienen que hacerlo de esta forma y tienen que decirle tal cosa para que gasten más, ¿verdad? Y entonces, como por un lado y por otro, hay fuerzas que son opuestas que también hacen que el mercado se mueva. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que tenemos que buscar ser los clientes más inteligentes posibles, o sea, comprar realmente lo que nosotros necesitamos, porque el gasto es lo que también nos va a permitir, porque si usted tiene objetivos de vida y quiere hacer patrimonio o quiere dejarle patrimonio a sus nietos, a sus hijos, a sus allegados, esto es importante tenerlo presente. Entonces, y también la forma de maximizar eso que hoy se tiene es algo que tenemos que tener en presente. Entonces, ojo cómo empezar a entender nuestros pensamientos es el paso número uno. O sea, es uno de los principales elementos que tenemos que empezar a controlar para que las cosas sucedan como realmente queremos que sucedan. ¿Okay? Entonces, tenemos una nueva realidad y creo que eso de nueva realidad ya a mucha gente hasta que le cansa. Yo ya lo veo y ya digo, ya no es nueva realidad, ya estamos metidos ahí y esa es la realidad. O sea, ya no es que es nueva, ya está más usada y ya la tenemos más conocida, que ya no tenemos nada diferente. O sea, ya la realidad no tiene nada de nuevo. No sé qué pensás vos, pero yo la veo de esa forma, o sea, ya de nueva no tiene nada. Entonces, esta nueva realidad, comillas, ¿verdad?, que también viene con otro montón de clichés de reinventémonos, ¿verdad?, y rehagamos, que es válido, pero también hay que entender si nos estamos moviendo por una moda o nos estamos moviendo porque realmente interiorizamos y entendimos que donde estábamos parados tenía un montón de oportunidades de mejora que no las había visto y que llegó una pandemia a zarandearme la mesa. ¿Okay? Y eso pasa en un montón de cosas. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchas personas allegadas a ustedes se han visto afectadas directa o indirectamente, o inclusive ustedes mismos por este tema, que se les cayeron los ingresos, que los despidieron, ya sea usted, ya sea un pariente, un sobrino, un nieto, un conocido allegado, su pareja, etc. Entonces, ojo como esto empieza a movernos un poco a que tenemos que tener siempre muy claro que las finanzas personales y las finanzas familiares y ese núcleo familiar tienen que estar acomodados, porque es que no hay nueva realidad, siempre ha sido la realidad que es, nada más que tiene retos distintos. En el 2020 se llamó reto de pandemia, que nos arandió a todos, sí, pero simple y sencillamente es un reto más que nosotros lo que deberíamos buscar es que en la forma en que conceptualicemos nuestra vida, podamos ordenarla de manera que salgamos adelante con todos los elementos que conllevan. Y eso te va a permitir también empezar a alcanzar tus objetivos. Y aquí viene una pregunta que a mí siempre me gusta hacerles y es, que yo no sé, y obviamente es una pregunta reflexiva, y es, ¿cuál es su propósito en la vida? O sea, ¿cuál es su propósito en la vida? Porque a partir de ahí uno dice, bueno, es que mi propósito me mueve a que si yo quiero hacer esto, aquello, lo otro, gastar por aquí, gastar por allá, porque hay tantas personas que andan caminando en la vida que no tienen claro su propósito en su concepción de vida, porque yo creo que es una pregunta que uno se la autocontesta y tal vez no tiene ni siquiera la respuesta bien porque solo uno lo sabe y es como usted entiende su realidad. Por ejemplo, yo creo, según Freddy, el mundo como Freddy lo ve, mi propósito es inspirar, según yo. Puede ser que esté equivocado para los ojos de todo el mundo, pero por ejemplo, para mí, el pensar que yo estoy hablándote a vos, aunque no te conozca, y que de lo que yo te diga, algo bueno te genere y que te permita crear algo en tu mundo financiero, en tu vida, aunque no me dé cuenta, para mí eso es mi propósito. Me explico, todo lo que hago se mueve por ahí, por eso es que me encanta esto y por eso es parte de mi negocio. Entonces, me encanta, lo hago y me pagan, estoy en el mundo idóneo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entonces, ¿cómo construimos nuestra realidad? Indiferentemente de la edad que usted tenga, porque también esta es otra cosa, a mí me pasa con mi mamá tiene 60 y va para 61 años, y entonces mi mamá le agarra, y perdón lo coloquial, ¿verdad? Pero le agarra la hablada de, ay, es que yo ya estoy muy vieja, y yo le digo, ay, pero usted está entera, y todavía le quedan fácil
30 años porque está entera y mi abuela tiene 95 años, entonces quiere decir que hay una referencia ahí de que pueda fácil seguir. Y entonces yo digo, ¿por qué usted no empieza a construir lo que usted quiere ya? ¿Verdad? Porque ella tiene en su mente de que no, que ya jugó, como dicen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y espero que me vayan siguiendo la idea, es todos tenemos una llama interna que nos mueve hacia lo que nos gusta. Eso puede ser familia, eso puede ser, hay un montón de cosas, pero entender ese propósito te lleva a decir, bueno, yo mis finanzas las manejo ¿para qué? Solo para estar metido en un status quo en donde voy, trabajo, gano plata, vengo, gasto, pago la casa, pago el carro, pago el agua, pago la luz, pago el teléfono, me quejo de que el agua subió, me quejo de que la luz subió, bueno, otra vez vuelvo a pagar, me siguen. Y después ya sabemos que en tal fecha, entonces está la fecha de las vacaciones, voy vacaciones, es esto lo que va a pasar. O sea, y entonces empezamos a enfrascarnos en una vida que tiene una repercusión sistemática que no nos damos cuenta y no nos está llevando por donde queremos realmente estar. O puede ser que sí, no lo sé. Lo que quiero decir es, puede ser que lo tengas claro. Lo que tal vez mi intención con esto es levantarte esa pregunta para que si lo tenés claro, maravilloso. Y entonces construyamos a partir de ahí. Pero si no lo tenés claro, empecemos a construirlo y empecemos a entender cómo todo lo que yo hago tiene un sentido, porque entonces mis finanzas personales, familiares, van con un objetivo, porque si no vamos a la deriva. Y esa deriva se llaman proyectos que nada más tienen un origen, y cuando digo proyectos puede ser remodelar la casa, comprar otra casa, comprar otro carro, poner una clínica, en el caso de ustedes, por ejemplo, porque me he encontrado con todo esto. Entonces, y cuando nos damos cuenta pasa el tiempo y ya pasó y ya, o sea, no tiene esa sensación. Entonces también se vuelven proyectos que se gasta la plata, se gasta el esfuerzo, no pasa nada. Y entonces mentalmente nos desequilibramos a cada rato. Y ahí es donde empieza a entrar la línea, ¿verdad? Totalmente vinculada de nuestra estabilidad mental con la parte financiera. Okay. Ahora, perdón, hay algo con esto que es importantísimo que sepamos, y es que esto es una premisa básica de economía. Yo no soy economista, pero es algo que con lo que bailamos todos, ¿verdad? Que hay necesidades ilimitadas para recursos limitados. En el buen español es, queremos de todo y no nos alcanza para todo. Y entonces tenemos que aprender a prever, ordenar y priorizar las cosas que realmente queremos. Entonces, ¿cómo empezamos a priorizar si no tenemos ordenadas nuestras finanzas personales y si no sabemos hacia dónde queremos ir y si no tenemos claro cuáles son las acciones que tal vez no me están permitiendo ahorrar lo que necesito ahorrar para un objetivo determinado o que no me están permitiendo, etcétera, etcétera, etcétera? Espero que me vaya siguiendo, pero entonces aquí es donde también todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Empieza a materializar el que cuando nos pongamos en el papel, hacer que las cosas sucedan, y cuando digo el papel, llámese un Excel, llámese una aplicación, lo que sea, empieza nuestra cabeza a pensar en función de nuestras realidades. Porque lo más irónico de todo esto es que por más que yo fuese un gurú, que no lo soy, o no me proclamo ningún gurú de finanzas personales, la realidad de cada uno de nosotros es única y no hay forma de que yo te diga, es que la ecuación es tal. Por ejemplo, algo con lo que yo no predico y que estoy totalmente en desacuerdo es en que yo le diga a usted, por ejemplo, ¿cuánto porcentaje debe ahorrar? Y casualmente acabo de ver que me llegó una pregunta sobre eso, ¿verdad? ¿Cuánto deberían ser los porcentajes de ahorro? Qué curioso, me acabo de percatar de la pregunta. Y entonces, la pregunta es muy individualizada. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que tiene un montón de deudas, yo le diría, no ahorre. Y usted dice, ¿cómo, Freddy? Pero no se supone que ustedes, los asesores financieros, dicen que ahorren. Es que ese es el paradigma. Se supone que uno debería decir que eso. Pero no, sin meterme en la parte religiosa, ¿verdad? Y ahí marco una línea de respeto total, pero no me quiero meter en un tema religioso, sino es un tema de que yo no le puedo decir a usted que ahorre 5%, 10%, 30%, porque si usted tiene muchas deudas, la proporción de las deudas y el gasto financiero, o sea, la tasa de interés que le cobran esas deudas, siempre, en la mayoría de los casos, va a ser mucho más cara de lo que le pueda pagar un banco por sus ahorros. Entonces, si usted ahorra y no le paga las deudas, le va a salir más caro, porque la plata que usted está ahorrando, por un lado, lo que le pagan de intereses, por otro lado, se lo están cobrando en intereses, ¿verdad?, de crédito, que son muchísimo más altos. Entonces, usted técnicamente está devaluando su ahorro. Espero que me sigan con eso. Entonces, ¿cómo hace uno para definir cuánto es mi porcentaje de ahorro? Bueno, hay que entender primero la estructura de las deudas
y cómo es que esas deudas están compuestas y cuánto de eso, ¿verdad? Si a partir de una estabilidad, de que puedo pagar todas mis deudas, de que me queda para vivir, de que me permite decir, ok, yo voy a hacer un fondo para poder ahorrar, esos son otros 100 pesos. Ahí sí yo te podría decir, bueno, si a vos te sobra X cantidad, puedes ahorrar entre un 10 y un 20%, etcétera, etcétera. Entonces, ojo que importante, ¿verdad? Y espero haber contestado la pregunta de la persona. Si no me decís y yo te amplío, encantadísimo, ¿verdad? Pero es importante primero entender. Y les voy a dar unas herramientas ya casi. Espero que no se me estén aburriendo. Creo que no, porque veo que ahí están haciéndome varias consultas y preguntas. Entonces creo que no se me están aburriendo. Espero que no. Y otra cosa que les pido, pero yo sé que yo hablo muy rápido. Pero, hey, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Espero que no les moleste mucho que hable tan rápido. Entonces, en la actualidad, ¿cuál sería el mejor método para invertir? ¿Depósitos a plazo en colones o en dólares? Ojo, qué buena esa pregunta que hace Marlene, y es una buena pregunta. Hay que entender primero qué posición de moneda generas vos. Si vos generas colones o generas dólares, lo que hay que entender es, ¿verdad? Primero eso, y lo otro es el plazo, para poder definir cuál es la mejor opción. Ahora, si vos me decís en el ya, ¿verdad? Si vemos los indicadores macroeconómicos y la situación que estamos viviendo como país, estamos en un filo de que podríamos pensar que meter la plata en dólares puede ser lo mejor. ¿Por qué? Porque hay una tendencia que por las condiciones que tenemos en nuestro país, ojo que yo no soy economista, pero claramente entiendo y hablo con cierto conocimiento. Por las condiciones que tenemos hoy como país, va a tender a haber una leve alza en el dólar, sin que entremos en el pánico, porque hacer una aceleración de esas empieza a generar pánico, entonces la gente se va y voy a comprar dólares y entonces genera un impacto especulativo, ¿verdad? Un día esto se escuchaba a don Gerardo Corrales, que es un economista muy reconocido, me imagino que lo conoce, y dice que no hay nada más nervioso que un dólar, ¿verdad? Y a mí me dio mucha gracia y tiene total sentido, no hay nada más nervioso que un dólar, porque hay elementos que, por ejemplo, si se materializa lo del FMI, van a entrar muchos dólares al país, entonces el dólar va a tender a estabilizarse. Con lo cual, las posiciones de las tasas de dólares van a estar interesantemente acomodadas. Pero si no, va a escasear el dólar porque la inversión extranjera directa se va a ir, porque hay un montón de elementos que vienen, aparte que vienen los impuestos y entonces los colones... Pero entonces, ¿en dónde nos veremos? Ahora, yo le diría, naturalmente, posicionarse en dólares tiene ciertos beneficios. Habría que entender cada posición. Pero espero darte un poquito de contexto. Ahora, el otro punto es si tenés los colones y tenés que comprar dólares, ya ahí tenés un movimiento que si el dólar ya está muy alto y va a bajar, ya ahí estás perdiendo plata. Entonces, la pregunta concreta sería, hay que entender cuál es tu posición, cuál es tu elemento de riesgo, si vas a ocupar dólares más adelante, cuánto puedes esperar con esa plata ahorrada, y entonces eso te permite tener una posición más estratégica desde tu realidad. Eso es importante. Entonces, creo que la esencia, la respuesta de la pregunta que me estás haciendo es entender cuáles son los elementos tuyos, ¿verdad? O sea, decir, bueno, esta plata la puedo guardar, puedo no disponer de ella un año, ok, listo, entonces puedo jugar con ciertas fluctuaciones, si el dólar sube o baja, voy a tener una parte en colones, una parte en dólares, me explico, espero que me vayan siguiendo. Hola Freddy, ¿me podrías pasar tu contacto? Sí, ahora te lo paso, encantado, igual ahora les voy a dar mis datos para los que gusten contactarme, encantado de la vida. Primero pagar deudas y luego ahorrar, esa es la fórmula, tal cual. Aquí dice súper interesante, no aburres para nada. Muchísimas gracias por confirmarme que no los estoy aburriendo. Eso es muy positivo. Y bueno, entonces, sigo con esto. Vamos a ver, ¿por qué gastamos? ¿Vos te has puesto a pensar eso? ¿Por qué gastamos? ¿Por qué es que tenemos que gastar? Entonces usted va a decir, Jay, ¿por qué tenemos que gastar? ¿Porque hay que gastar para vivir? Bueno, sí, pero hay diferentes elementos en esos gastos. Hay cosas que uno dice, es que necesito, y otras cosas que uno dice que quiero. Pero esta relación entre necesito y quiero, muchas veces la manipulamos a conveniencia. Les voy a poner el ejemplo más típico para esto. Okay. Usted dice, es que necesito transportarme. Entonces, el transporte es la necesidad. Pero cuando ya llega el elemento de qué quiero comprar, no es lo mismo si yo necesito transportarme que transportarme en un cargo de $5,000, de $10,000, o uno de 50,000, de 60,000, de 70,000, de 80,000 o de 100,000. Ahí, o más para arriba, lo que usted quiera. ¿Verdad? Entonces, ojo, donde el necesito empieza a tergiversarse un poco. Y también hay cosas que empiezan a entrar cuando hablamos de gasto, y hay algo que usted probablemente tenga en la cabeza, y es la presión social. Ahí es donde empieza a entrar, bueno, ¿Cómo yo no voy a andar en este carro? ¿Cómo no voy a andar en un carro del año? ¿Cómo no voy a andar en un carro de tantos miles de dólares? ¿Cómo no voy a andar en...?
y empezamos a ver que la presión social nos empieza a afectar enormemente. Y ahí es donde también nosotros deberíamos empezar a entender este elemento del por qué gastamos, porque ese por qué gastamos nos empieza a mover mucho sobre el ego, mucho sobre la presión social, y el ego y la presión social combinadas son una bomba que generan un montón de problemas en las finanzas personales, pero increíblemente, y usted estoy seguro que ha visto un montón de casos, usted en esto que le estoy diciendo, usted le viene a la cabeza por lo menos una o dos personas que usted conoce, que usted sabe que tienen ese tema. Entonces, a todos nos pasa, porque también uno normalmente, como buenos ticos y latinos, ¿verdad? Uno viene en la cabeza y dice, ah, sí, fulano, pero todos lo tenemos, porque todos convivimos con el ego, todos tenemos ego, y ese ego de una u otra forma nos juega una pasada en contra. Ahora, no quiere decir que el ego sea malo. Lo que le estoy diciendo es, deberíamos equilibrarlo para que este tema del gasto se nos vaya equilibrando de la manera más homogénea posible, diría yo. Tenemos que aprender a convivir en el equilibrio. Yo creo que el equilibrio es tan subjetivo, ¿verdad? Pero va para el otro. O sea, lo que yo creo que es que deberíamos buscar estar como donde nos sintamos que estamos prosperando y caminando de la forma que realmente nos sentimos cómodos. Porque no hay ninguna medición que yo le diga, es que el ego suyo tiene que ser de 3.5. Ojalá, ¿verdad? Que usted agarra la oreja y le hace así, y entonces le baja. No funciona así, ¿verdad? Entonces, ese no funciona así, tenemos que empezarlo a controlar. Y eso impacta directamente acá. Ahora, ¿en dónde impacta? Vean esto. Por ejemplo, vean esos tipos de consumidores. Ustedes probablemente tengan uno más dominante que el otro. Y todos pudiésemos tener de todos. Esto es una conceptualización de nosotros, de salud financiera, sobre lo que son los tipos de consumidores, en donde vos podés ser ese consumidor analítico, que todo lo revisas muy detalladamente y que realmente decís, bueno, esto es una buena compra o no, ¿verdad? Y es maravilloso, ¿verdad? Porque maximizas tu presupuesto. Ahora, puede ser que lo maximices o puede ser que más bien gastes más por ser tan analítico. Te voy a poner otro ejemplo vinculado al tema del carro que estaba diciendo ahora. Usted llega y dice, yo soy analítico, entonces usted llega y dice, bueno, sí es que voy a comprar el carro tal, pero si compro la versión básica, no trae vidrios eléctricos y no trae el Bluetooth y no trae lo otro, pero entonces esto me genera tal. Y entonces, no, mejor me sale mejor comprar la versión full, que cuesta $5,000 más, pero tienen todos estos juguetes. Entonces, ojo ahí, como el análisis no precisamente es en función de hacer una compra más inteligente, sino que empezamos a modificar el elemento de la necesidad con el tema de qué es lo que yo quiero. Entonces, ojo que importante, y esto nos pasa siempre, estoy seguro. Luego está el impulsivo, el que usted le ha pasado que usted está al frente de esa compra, de lo que sea, de las vacaciones, del carro, de lo que usted quiera. Y usted dice, ¿para qué trabajo? Y bla, hasta que suena la tarjeta. Eso pasa mucho el tema del impulsivo. El impulsivo también a veces sucede mucho cuando tenemos ese deseo de tener algo y tal vez algo nos está frenando que se llama, ¿verdad? Esa mesura, pero entonces no me importa, pum, y le doy. Y eso a veces nos juega una pasada compleja. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno tiene un montón de cosas en la bodega o donde tenga ahí en el cuarto, o sea, de cosas que no está utilizando y las compró en algún momento por puro impulso. Entonces, ahí, si ya pasó, ya pasó. Lo que hay que hacer es aprender de eso. Y ese aprendizaje nos permite, pues, mejorar nuestra estructura financiera. Luego están los compulsivos, que tienen ese sentido y esa necesidad de comprar. Tengo unos clientes que el papá vive en España y el señor vive solo, y es un señor que ya está retirado y tiene una posición muy acomodada, y el señor tiene un síndrome compulsivo. Yo no sé si será el término técnico, porque aquí me pueden acribillar, ¿verdad? Porque estoy entre los profesionales de muchas áreas que van vinculadas, pero el asunto es que el señor tiene que estar comprando, y él va y compra, con lo que compró, viene con las bolsas así sin abrir y las pone y las deja guardadas. O sea, él lo que necesita es la sensación de comprar. Ni siquiera es que lo que compró es para usarlo, para estrenarlo, que eso también puede ser, sino es, él necesita comprar. Y solo con comprar ya él se siente, ¿verdad? Acomodado con eso. Entonces, ojo que interesante como el punto compulsivo nos lleva por ahí. Ahora, perdón, ese sonido que está de fondo, disculpen. Está el otro que es el regateador. El regateador es ese que, para poder sentir que compró y que ganó, tiene que pedir descuento. O sea, si no pidió descuento, la persona no está contenta, no está feliz, y eso nos pasa mucho. Y esto puede ayudar a generar ahorros, súper importante. El desinteresado es un perfil un poco más, ¿verdad? Que sabe que quiere comprar, pero deja que fluya. A veces eso nos ayuda muchísimo a poder tener compras más inteligentes. Y también está el cazapromos. El cazapromos siempre, cuando yo doy talleres en conjunto con mi socia,
siempre la vacilo porque mi socia es la casa promo. O sea, si usted quiere saber cuál promoción, con cuál tarjeta, en qué día, en qué restaurante, cómo, cuánto porcentaje, usted le pregunta a Adriana, mi socia, y ella se las sabe todas. Todas se las sabe. ¿Por qué? Porque la mujer busca maximizar el 5, entonces le encanta las promociones, y Dios guarde, llegue y la promoción no esté activa, pero en la publicidad X estaba. La mujer hace un escándalo, ¿verdad? Porque ella dice, está la promoción y yo tengo que ir por la promoción. Entonces, ojo como esto también nos permite entender dónde nos movemos en diferentes elementos a la hora de comprar. Vuelvo al punto, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gusta ver cuando la cuenta se va bajando, ¿verdad? Que la cuenta va para abajo y usted dice, ay, ¿por qué se está gastando? ¿Verdad? Yo no he encontrado a nadie que me diga, ay, es que yo soy feliz pagando. O sea, yo no he encontrado a nadie que esté en esa posición. Entonces, por eso es que esto es importante, porque yo no sé, o sea, a mí me encanta cuando veo que entra la plata, pero cuando sale no me gusta para nada, ¿verdad? Ahora, y si sale tiene que salir, ¿qué vamos a hacer? Pero ahí es donde está la importancia de entender, y si sale para cosas productivas, proactivas, genial. Por ejemplo, yo invierto mucho en educación, o sea, yo soy muy autodidacta, soy muy techie, entonces me meto y busco cursos, y entonces, ¿verdad? Yo gasto mucha plata, relativamente mucha, en educación, pero yo sé que eso me va a traer de vuelta, ¿verdad? Entonces es una inversión y probablemente a ustedes les pase, ¿verdad? Pero a veces hay cosas en las que no, y entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces, hablemos también, cuando hablamos de todo esto, nos empezamos a que llega un animal silencioso, digo yo, que se llaman tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es, estadísticamente hay una gran cantidad de personas con problemas con tarjetas de crédito, ya sea por situaciones puntuales, ya sea por negligencia, ya sea por eventualidades, pero ciertamente las tarjetas, nadie nos enseña a usarlas, ¿verdad? Nadie nos enseñó, o sea, en el colegio a usted no le enseñaron, es que usted tiene que usar una tarjeta de crédito de esta forma. Eso no sucedió de esa manera. Y yo tampoco, ¿verdad? Y yo, digamos que soy relativamente una edad media, digamos, un joven, un adulto joven, ¿verdad? Y yo no veo como que me hayan enseñado nada en el colegio. Hasta ahorita creo que se están empezando a dar esfuerzos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nos ha tocado aprender a patadas, digo yo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no les ha pasado? No sé si a usted le ha pasado, que tienes que aprender a partir de, ay, qué madre, llené la tarjeta y la endeudé toda y ahora tengo que ver cómo pago, entonces tengo que privarme por un tiempo determinado para pagarla, y en algunos casos se tiene la bendición de poder hacer esas cancelaciones, aunque sean montos relevantes, ¿verdad? En un periodo de tiempo corto, pero en otras no. Y entonces cuando yo veo las familias que empiezan a tener deudas y deudas por tarjetas y su vida se empieza a restringir a partir de esto, donde nace la importancia de esto. Tengo un comentario, dice, me encanta tu exposición, se nota que de verdad te apasiona lo que haces, muchas gracias, estoy aprendiendo mucho. Muchísimas gracias, yo le he hablado un montón, pero sí, me encanta esto, me encanta lo que hago, y como les decía, se alinea con mi propósito, entonces creo que todavía más valor agarra. Entonces, con el tema de las tarjetas, las familias, la tarjeta es una herramienta, y eso quiero hacer esa aclaración, o sea, la tarjeta es una herramienta de pago, es un medio de pago, y no es el demonio, como mucha gente habla, ¿verdad? O sea, las tarjetas son una herramienta, y una herramienta usted la utiliza para bien o la utiliza para mal. O sea, usted puede agarrar un martillo y clavar un clavo, vale la redundancia, puede agarrar un martillo y darle a la pared y romper la pared. O sea, es exactamente como la misma dinámica. Entonces, a lo que voy con esto es que la magia está en entender cómo usar nuestras tarjetas, entender cómo es que debemos controlarlas. Y ya casi les voy a dar algunas herramientas para que ustedes las puedan visualizar y puedan tener un mejor control, y se las puedo compartir a todos los que gusten. Pero lo más importante para mí es la transmisión de la esencia del contenido. Yo siempre he dicho que la magia de aprender está en la esencia, porque hay muchas cosas que uno tal vez no se aprende de memoria, pero si usted se entiende la esencia de cómo funcionan las cosas, va a poder entender con su criterio en momentos determinados qué hacer, porque no vas a tener siempre ya el asesor que te dice, sí, no, eso no lo compre, no, eso no lo ponga a ese plazo, no, eso no lo use así. Pero si usted desarrolla su criterio, eso le va a permitir crecer en esa dinámica. Entonces, las tarjetas no son cuántas tengas, sino es cómo las uses. Entonces, a partir de eso, voy a hacer un repaso rápido de las características de una tarjeta, o sea, de los componentes. ¿Qué tiene una tarjeta naturalmente? Se me puede ir algún detalle, yo sé, pero digamos, estoy hablando desde lo macro, ¿verdad? ¿Qué tiene una tarjeta de interés? Algo muy importante que tiene es el interés corriente. El interés corriente es ese porcentaje que tuvo gran repercusión a inicios de año, ¿verdad? Con el famoso tema de la ley de usura, gente en contra, gente a favor, ¿verdad? Donde hoy por hoy las tarjetas de crédito tienen un tope de 37 puntos y resto. Ese resto varía y yo no me lo he aprendido, siempre se me olvida. Pero ya en 37 no tiene un parámetro.
Antes habían tarjetas que hasta 60% tenían. Entonces, técnicamente, lo que dice esto es, si usted tenía un monto determinado a un año plazo, el 60% de su año se lo está dando a la entidad financiera. Entonces, ¿por qué tiene la tasa de interés tan alta? Porque las tarjetas de crédito técnicamente es un saludo a la bandera. O sea, la tarjeta de crédito, si vos la ves, te dan un plástico que tiene su medio de pago y usted simple y sencillamente puso su firma. Si usted mañana se desapareció, ¿a quién le cobran? Obviamente hay procedimientos jurídicos para cobrar, pero el riesgo es altísimo. Entonces, porque como hay gente muy buena para pagar y probablemente vos seas uno de esos, o vos seas una de esas, y que dicen, no, a mí me encanta cuando la gente me dice, no, yo soy el pésimo cliente para los bancos porque yo no les pago nada de intereses. Maravilloso, me encanta. Pero igual siempre ganan los bancos porque tienen otro ingreso por el tema del procesamiento de la tarjeta. Entonces, los intereses corrientes son esos, y esos son importantes tenerlos claros porque hay diferentes tipos de intereses. Y eso es lo que hace que una tarjeta de crédito no sea la herramienta correcta para financiarse. Cuando digo para financiarse, es que si usted necesita comprar algo, no lo compre con la tarjeta de crédito si sabe que no lo va a pagar antes de la fecha de pago. Ya les voy a enseñar algo para entender la fecha de corte de pago por aquello de que haya gente que no lo tenga tan claro. Eso es lo que lo hace. Ahí es lo que nosotros decimos, si no lo va a hacer así, mejor busque un crédito personal que tiene una tasa diferente, que tiene un plazo distinto, y eso permite que su costo financiero sea diferente. Entonces, en esencia, el interés es eso. Entonces, ese interés normalmente se multiplica por el saldo y por la fe y por los plazos de los meses. Eso es matemática financiera. En matemática financiera en la universidad uno le enseña que, ¿verdad?, se hace I más 1 a la cantidad de tiempo. Yo era tan geek para eso que me aprendía las fórmulas a mano, para no aprendérmelas en la calculadora, entonces no se me olvidaban. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Si usted entiende eso, cada vez que usted vea que va pagando intereses de la tarjeta, mejor busque cómo pasarlo a otro tipo de crédito, sabiendo que no se va a volver a embarcar con eso. Errores comunes. Tasa cero. No, yo todo lo compro a tasa cero. Si usted se atrasa un día con cero interés, para no decir tasa cero porque es una marca registrada, con cero interés, ya perdió el beneficio. Entonces, automáticamente eso le genera interés y se le pone el plazo normal de la tarjeta. Los plazos de financiamiento de las tarjetas pueden andar entre 55 y 66 meses. No todas son a 60. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la compra que usted haga a partir de la fecha de corte va a quedar con una cuota nivelada. Una cuota nivelada significa que tiene una proporción de intereses y de amortización, y que la cuota va a ser igual durante todo el plazo. Usted me va a decir, Freddy, pero es que a mí me varía la cuota. Si usted sigue usando la tarjeta, el saldo cambia, el monto de la cuota cambia. Y ahí es donde también eso pasa, que si a eso le sumamos el interés moratorio, eso significa que si usted no paga el día que le toca pagar, le va a cobrar cargo por mora, por gestión de llamada, aunque no lo hayan llamado, que eso es algo que yo nunca he entendido muy bien, ¿verdad? Y entonces empieza también sobre el saldo dado un porcentaje de interés, que normalmente es un 30% de este monto. O sea, si la tasa de interés es 37 es 37 por 1.30, ese va a ser el monto de interés que te van a cobrar. Entonces, es importante entenderlo para entender dónde nacen los números, porque ¿verdad?, mucha gente que se va y se agarra con el banco, pierde 2 horas en el banco y se vuelve, como decimos, ¿verdad?, todo ahuevado o ahuevada porque el banco le logró fundamentar todo, y es porque no entendimos esto. Las comisiones, hay muchas que hay que entender. Si usted saca plata de una tarjeta, tiene una comisión de retiro, así se le conoce. Eso normalmente puede ser un 5%. Hay un montón de tipos de comisiones vinculadas que usted tiene que conocer, ¿verdad? Si le dan una tarjeta nueva, tiene una comisión o un cargo, etcétera, etcétera. Un error muy común en los seguros de las tarjetas. ¿Qué pasa? Que usted le dicen, vea, es que tenemos una asistencia, que si usted se le rompe un tubo en la casa, nosotros llegamos y le hacemos la magia. Y entonces se lo venden en la tarjeta 1, en la tarjeta 2, en la tarjeta 3, en la tarjeta 4. Entonces tiene el mismo seguro 4 veces, y entonces, aunque sean montos pequeños, es plata, ¿verdad? Entonces, es plata que estás dando y no te estás dando ni cuenta, porque en muchos casos ni siquiera se revisa el estado de cuenta. Entonces, eso lo ves en el estado de cuenta. ¿Cuál debería ser el seguro que no puede faltar en una tarjeta? El de pérdida, robo o fraude. ¿Por qué? Porque si usted le roba la tarjeta, se le pierde o le hacen un fraude, ahora que hacemos tantas transacciones electrónicas, si usted no lo tiene, tiene todas las de perder. Entonces eso es súper importante que lo tenga, y ese sí es en todas las tarjetas que tenga y use. Si usted la tarjeta la tiene y nunca la ha usado, mejor, si la quiere guardar y poner allá, porque si usted nunca la ha procesado por ningún lado, ni digital ni físico, no tiene el riesgo. Pero si con la primera vez que usted la pase, ya tiene el riesgo latente.
Entonces, espero que me sigan por ahí. Los sistemas de lealtad es con eso que lo agarran a usted, que le dicen, vea, usted tiene cashback, usted tiene millas, y es que nosotros tenemos acá, y le regalamos aquello, y le regalamos lo otro. Y entonces ahí, eso es el gancho para que usted tenga varias tarjetas. Porque usted dice, no, con estas me gano las millas, y entonces con estas millas tengo tiquetes gratis, y con la otra... Y en esencia funcionan. Eso yo no lo estoy cuestionando. El tema es cuando te llenas de beneficios del sistema y tienes saldos en todas las tarjetas. Entonces tenés un picadillo de saldos y ese picadillo de saldos te generan gastos financieros por otro lado y tenés un montón de cuotas chiquititas y entonces cuando te das cuenta llega el pago y usted empieza a pagar y un pronto se vuelve a ver la cuenta y dice, ay, ¿qué se hizo la plata? Y se fue la plata en la proporción que sea. Entonces, eso es importantísimo tenerlo claro, ¿ok? Luego están los cargos por gestión, creo que ya te hablé un poco de eso, los límites de crédito, que yo creo que los límites de crédito en su origen y su concepción fueron creados para el ego, ¿verdad? Hace muchos años era como, vea, yo tengo una tarjeta black, ¿verdad? Yo tengo una tarjeta platino, entonces la gente sacaba su tarjeta todo pomposo, ¿verdad? Y es que esta tarjeta no tiene límite, o esta tarjeta son de $40,000, ¿verdad? Ya hoy por hoy la cultura ha cambiado un poco y usted dice $40,000 y todo el mundo por dentro, sí, que si la pasa y la bulea está listo. Entonces, los límites de crédito, yo obviamente estoy haciendo un poco jocoso, ¿verdad? Pero hay gente que tiene límites poderosos y eso no tiene nada de malo, no me malinterpreten y no quisiera ¿verdad? Que el comentario se pueda malinterpretar o malintencionar, para nada, con todo el respeto al mundo, porque yo sé que muchos de ustedes pueden tener tarjetas con límites muy representativos, entonces no quisiera que se malinterprete, con todo el respeto al mundo. Y los tipos de tarjeta, creo que también ya te hablé de eso. Entonces, eso es importante entenderlo porque tenemos que entender cuáles son los tipos de riesgo que me conllevan a mí tener un tipo de tarjeta de otra. La facilidad de pago es otra cosa que es importante, si puedo pagar por internet o no puedo pagar por internet, etcétera, etcétera. Gracias, excelente explicación de tarjetas, dice Ingrid. Ingrid, gracias a vos por el comentario, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo funciona cuando llegamos al punto, ¿verdad? de que nos sobreendeudamos? ¿Qué es el sobreendeudamiento? ¿Okay? El sobreendeudamiento como concepto creo que se sobreentiende, pero creo que importante es conocer que el sobreendeudamiento se basa, hay una pregunta, ya te la contesto, Sonia, buenísima pregunta. El sobreendeudamiento es cuando nuestro nivel de deudas, ¿verdad? Y de las cuotas que generan esas deudas sobrepasan el límite máximo recomendado. ¿Y el recomendado cuánto es? ¿Okay? ¿Cuánto es ese recomendado? Antes de contestar esa pregunta de cuánto es recomendado, voy a contestar la pregunta de Sonia. ¿Cuántas tarjetas de crédito recomienda? Yo te diría que la pregunta para eso es ¿qué tan disciplinado o disciplinada sos para llevar el control de todos tus gastos y de lo que compras con cada una de las tarjetas y las fechas de pago y de corte? Si usted me dice que usted es de las personas que son como un reloj y usted sabe que compró por acá y tiene un archivo que lleva el registro de cuánto compró, con qué tarjeta, en qué fecha corta, en qué fecha paga, yo le diría, usted puede tener las que guste. La otra es que, ¿para qué tantas? ¿Verdad? O sea, 1, 2, 3. Yo he tenido gente que tiene 15 tarjetas de crédito porque usted me dice, ¿cómo 15 si no son tantos bancos? Sí, son 14 bancos, pero también cada una puede tener diferentes variaciones. Un banco te puede dar 2 o 3 o 4 tarjetas. Entonces, si le sacas el jugo sistemáticamente a los beneficios y los usas, porque esa es otra pregunta que a veces yo me quedo, ¿verdad? Es, tenés tarjetas, tenés millas y nunca las usas, entonces, ¿para qué tenés las millas? ¿Verdad? No tiene sentido. Entonces, eso es algo que hay que encontrar. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, a nivel operativo, te recomendaría tener 2 tarjetas. ¿Por qué 2? La respuesta va en función de eventualmente una caída de procesamiento. Cuando me refiero a una caída de procesamiento, yo no sé si te ha pasado, que llegas a un lugar X, supermercado, whatever, pasas tu tarjeta y no pasa, pero no porque no tenga límite, no se puede disponible, sino porque tal vez la conexión con ese banco no funcionó en ese momento. Entonces tenés otra como un plan de contingencia, meramente. Pero conceptualmente yo te recomendaría tener una, pero tener 2 por eso que te acabo de decir, técnicamente. Y con montos, ojalá con saldos que usted diga, bueno, es que esta es mi tarjeta operativa. Si a usted, por X o Y, Dios quiera que no, le hacen un fraude, si su tarjeta tiene un saldo pequeño, ya con ese saldo pequeño tenés menos proporción al riesgo, ¿me entendés? Entonces, esa es otra cosa que yo te recomendaría. Ahora, si tenés tarjetas porque tenés un negocio y ese negocio, ¿verdad? Necesita cierto apalancamiento, entonces yo te diría, bueno, es mejor separar los tipos de consumo y tener varias tarjetas, una para el negocio, otra para vos, porque cuando vos compras cosas tuyas y desde el negocio, se empieza a enredar, contablemente es complejo, te lo digo yo que asesoro un montón de empresas, entonces espero haberte contestado a la pregunta. Gracias, excelente explicación de tarjetas. Es mejor tener en bancos públicos que en privados.
Para efectos de tarjetas de crédito, yo te diría es irrelevante e indiferente, porque el riesgo es del lado del banco, no del lado nuestro. Entonces yo no vería tanto tema. Ahora, a nivel de intereses, son más baratas las tarjetas de bancos públicos por su naturaleza. Y eso genera que si por X o por Y tenés que financiarte, va a ser menor interés. Entonces, recordando el tema de lo que te decía, del esfuerzo que vos representás a la hora de hacer un gasto, pues es mejor en una tarjeta. ¿Okay? Entonces, con el tema del sobreendeudamiento, se dice que normalmente la sumatoria de las cuotas de tus deudas no deberían sumar más de entre 30 y 40%. Entonces, pero háblame, yo soy médico, no soy numérico, entonces yo sé que usted me va a decir eso, ¿ok? Yo sé que ustedes son buenos para los números. Entonces, eso significa que si usted gana 100,000 colones, en la teoría, la sumatoria de sus cuotas no debería sumar más de 30 colones. Es así de fácil. En el escenario idóneo. ¿Por qué? Porque se supone, y eso es algo que viene de muchos años atrás, ¿verdad? O sea, ya es como una de best practices, ¿verdad? O sea, es como lo normal, es que tengas un 70% para vivir y para ahorrar y para generar patrimonio, ¿verdad? Ahora, donde empieza a entrar en el sobreendeudamiento, cuando un banco dice que está sobreendeudado, es cuando ese nivel está por encima de 50. O sea, normalmente, porque aquí llega el tema de que vos tenés tu hipoteca, ¿verdad? En el caso de los que tengan hipoteca, claramente, y tenés el carro, y tenés la deuda del crédito personal de X cosa, de X inversión. Entonces, usted empieza a sumar eso y cuando se da cuenta, si eso le suma más de un 40%, 45%, ya podemos estar empezando a hablar de que hay riesgos de sobreendeudamiento. Y cuando eso empieza a pasar, es donde empezamos a decir, bueno, si pasa lo más mínimo posible, entro en una posición complicada. Y eso nos puede pasar de la noche a la mañana sin darnos cuenta. Por eso es que es importantísimo tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, espero que me vayan siguiendo. Si no, me van diciendo. Entonces, el sobreendeudamiento es eso. Y ya ahorita les voy a enseñar un poquito mejor para que se pueda entender. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y ojo, espero que me vayan siguiendo la línea mental del contenido de cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro propósito, nuestro equipo de trabajo, que es nuestra familia o nuestra gente que nos circula, inciden en todo esto, ¿verdad? Y cómo después hacemos que las cosas sucedan cuando compramos, cómo compramos, para qué compramos, y eso hace que todo lo demás se mueva. Entonces, esto es importantísimo, ¿ok? Porque también, ojo algo importante, vos que tenés hijos o hijas, yo no tengo, pero esto le va dando a la gente, ¿verdad? A tus hijos o a tus generaciones, también una guía de cómo ellos se van a ir manejando, porque nosotros somos los que les estamos enseñando a ellos, ¿verdad? Entonces, ojo que importante también es cómo esto que yo les estoy diciendo, ustedes pueden agarrar y replicarlo con sus familias y con su círculo, porque muchas veces esto es algo que la gente no habla, porque hay un gran tabú. Hablamos primero de sexo que hablar de finanzas, dígame si me equivoco. Y entonces, qué complicado si no hablamos de temas que nos impactan tantísimo en la vida, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿ok? Entonces, pues eso estoy yo, para que ustedes, cuando ocupen una charla, ustedes dicen, me voy a llamar a Freddy de Salud Financiera. Ya ustedes saben, eso es parte también del contenido. Entonces, el gasto incide en el sobreendeudamiento y es un enemigo silencioso para nuestra prosperidad, para nuestro crecimiento, para que lleguemos a lograr todo lo que queramos. Ahora, lo que también te quiero decir con esto es, hay momentos complicados. ¿Y qué? Así es la vida. O sea, si estás en un momento complicado, porque yo no quiero hablarle nada más a la gente que está súper sobrada, no, si estás en un momento complicado vos, yo lo primero que te diría es, ánimo, todo va a estar bien. O sea, primero es aquí arriba y lo demás solamente es plata, solamente son deudas. O sea, primero es que nosotros estemos bien y a partir de que nosotros estemos bien, que nuestra salud esté bien, y ustedes me van a dar la razón porque ustedes son médicos. Vio qué bien, me salió eso. Entonces, ustedes van a claramente coincidir en que primero estemos bien nosotros, pero todo pasa. Yo te lo digo porque he visto a gente en posiciones complicadísimas. O sea, por ejemplo, para mí es muy normal ver que me llegue gente al servicio de doctor financiero con endeudamientos de 115, 150%. Eso quiere decir que reciben su salario y quedan debiendo otra mitad de ese salario por mes. Gente que gana salarios mínimos con deudas de 40, 50, 60 millones en deudas de crédito, de tarjetas, con terceros, y esa gente, de una u otra forma, ¿verdad? Y eso es una realidad, y nos está actuando. Y les voy a decir algo que es un poco, ¿verdad? No tal vez tan alentador, pero así estamos como país. O sea, esto que les estoy diciendo es exactamente como estamos como país, ¿verdad? Eso es qué ironía. Entonces, si nosotros también hablamos del país y de las decisiones que toman los políticos, no me voy a meter en eso jamás, pero es exactamente la misma relación, ¿verdad? Como nosotros
tomamos decisiones, hay decisiones que usted dice, pero ¿cómo no ven que tal y tal y tal? Y usted se queda ahí, ¿verdad? Y nosotros tal vez estemos cometiendo los mismos errores en nuestra realidad, en nuestra forma, en nuestro contexto. Entonces, te la dejo ahí picando para que la penses, sin criticar. Yo no estoy criticando a nadie ni de ninguna forma, nada más quiero que sea reflexivo el asunto, ¿ok? Entonces, los recursos son limitados. Tenemos que cuidarlos porque los recursos se acaban. Tenemos que ser muy cuidadosos con los recursos porque si no los cuidamos, no podemos realmente maximizarlos. Entonces, tenemos que hacer un alto y ese alto nos debe manejar por decir, ok, en donde esté. Si estoy muy bien, ok, voy a hacer un alto y voy a entender todo esto, voy a buscar qué herramientas puedo hacer, porque también puede ser que ahí tengas alguna idea de algún proyecto de hace mucho tiempo, o algo que te motive, o algo, no sé, pueden haber tantas realidades y no lo hayas hecho porque tal vez no has hecho ese alto y siempre has pensado que no te alcanza o que es algo que es muy caro o algo que se te fue y esto puede ser el momento de traerlo de vuelta a la mesa porque tenés orden, tenés tu panorama y ese orden y ese panorama te permite accionar. Entonces, Freddy, bueno, ya, ¿por dónde empezamos? Porque yo he estado viendo que me decís muchas cosas, pero ¿qué hago yo? Porque yo de este lado yo estoy viendo, ¿verdad? Que usted le mete ganas y la cosa, pero bueno, ¿yo qué hago? Porque yo de este otro lado ya usted ha hablado un montón y yo no estoy apuntando mucho. Entonces, les voy a dar algunas herramientas que les pueden funcionar muchísimo para que puedan alinear todo esto que les estoy diciendo. Obviamente, hay mucho contenido, o sea, yo sé que les he dado muchas cosas, mucho contenido, espero que puedan agarrar la esencia, como les digo, pero lo importante es hacer y moverse y accionar, pues, como el deporte, ¿qué hacer? Entonces, nosotros particularmente creemos, y cuando se acuerdan que cuando me presentaron hablaron de acciones, ¿verdad? Creemos que esto lo conceptualizaste poco, o sea, lo tenemos conceptualizado sin la palabra prospera. Entonces, un día esto me puse muy inspirado y lo conceptualicé más bonito. Ya qué bonito me quedó. Entonces, la palabra prospera son las acciones, si ustedes las ven, que nos van a llevar a materializar ciertas cosas. Por ejemplo, si uno empieza a pensar de las acciones, se las voy a leer todas, aunque ustedes las pueden leer claramente, pero les voy a dar mis comentarios, es reprogramar tu mente. ¿Okay? Cuando digo reprograma tu mente es cuántas de las creencias que nosotros tenemos nos están limitando en nuestra realidad, en nuestra forma de ser. Sin meterme mucho en el tema de la programación neurolingüística y la cosa, porque también, ¿verdad? No sé qué tan aceptado puede ser entre médicos, eso es otra cosa que no sé, pero lo que quiero decir es, nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra actitud y esa es la forma en donde podemos empezar también a que nuestra realidad cambie. Ahora, tenemos que creer que eso es posible y tenemos que estar conscientes y seguros de que tenemos las capacidades para hacerlo. Y si esas capacidades están, porque vos estás aquí, si vos te pones a pensar y vuelves a ver para atrás, por ejemplo, ¿cuántas cosas complejas has logrado sobrepasar en tu vida? Y vos me vas a decir un montón. Yo sé que un montón, indiferentemente de que no te conozca. Porque así somos los seres humanos. Somos naturalmente guerreros y salimos adelante. Pero entonces también con qué actitud salimos, con actitud correcta, con una actitud de queja, con una actitud de derrota, con una actitud... Entonces eso empieza a impactar en esto y si queremos hacer un cambio radical, eso es lo que empieza a suceder, porque no hay receta mágica, o sea, no es como lo que vemos ahí en el Facebook que todo el mundo dice, vea, usted métase aquí y de pronto se va a volver millonario, porque ahora eso abunda. Pero no funciona así tan fácil, o sea, la plata no es nada más que usted cierra un negocio. Yo me encuentro con tanta gente que me dice, es que yo quiero tener un negocio que me deje plata ahí todos los meses. Y sí, pero para eso tenés que hacer alguna acción, alguna gestión para que suceda. Y esto está aquí. Entonces, luego de esto, el presupuestar, y ya les voy a enseñar cómo vamos a presupuestar, es un elemento importantísimo, porque a partir del presupuesto podemos también generar ahorros, y ahí entonces viene el ahorro con propósito. El ahorro tiene que tener un propósito, porque si usted no tiene un propósito, ¿para qué ahorra? Porque hay que ahorrar, ¿ok? Y entonces, ¿en qué momento lo gastamos? No se puede gastar porque es para ahorrar. Y entonces, o sea, y es así irónico, dígame si no. O sea, por ejemplo, usted se pone y dice, ahorremos, ¿ok? Y cuando ya llega un momento, bueno, démonos un gusto de X. No es que no hay plata. Y por el ahorro, no es que es del ahorro. Y entonces, no es que es por si pasa una eventualidad. Oye, pero para una eventualidad, qué sé yo, si tenés póliza de gastos médicos, entonces cubrís la eventualidad de salud. Si tenés el otro, o sea, me explico, hay otras formas de cubrir esos. Entonces, tiene que tener un propósito. Eso quisiera que te lo pongas mucho en la cabeza, porque si no tiene un propósito, ahorrar simple y sencillamente es quedarse sin esa plata en el ya. Y puede te esté limitando. Y cuando te das cuenta, hay gente que se empieza a limitar de su forma de vida por estar ahorrando. Y cuando le preguntas, ¿y para qué estás ahorrando? Para ahorrar. Entonces, la ironía, y no nos damos ni cuenta, no quisiera, ¿verdad? No es en mal son, sino es en un son reflexivo, ¿ok? Luego, gastar inteligentemente, creo que esto ha venido siendo la constante a lo largo de mi presentación y creo que me vas copiando muy bien a lo que me refiero con gastar inteligentemente. Y luego, potenciar habilidades.
¿verdad? O sea, ustedes tienen un montón de habilidades y ustedes, nosotros como humanos, todos tenemos habilidades. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo una habilidad para hablar y monetizo mi habilidad. O sea, esto lo estoy haciendo y tengo una habilidad para hacer negocios también, gracias a Dios, y yo he ido descubriendo cómo explotar mis habilidades en el buen sentido, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es interesante porque, por ejemplo, ustedes pueden tener un montón de habilidades que tal vez estén dormidas. Por ejemplo, habilidades, qué sé yo, de cocina, habilidades de... Y no solo para monetizarla, porque no todo es plata, ¿verdad? Sino también porque eso te puede llenar. Hay gente que, ¿verdad? Yo he encontrado ahora, a partir de, perdón, de esta pandemia, un montón de gente que ha empezado a explotar sus habilidades, a potenciarlas y entonces empezaron a cocinar y gente que estaba en situaciones complejas empezaron a cocinar y hacen queques y la cosita y cuando se dieron cuenta ahora tienen un emprendimiento y bienvenido sea, ¿verdad? Entonces esas habilidades, ¿cómo encontrarlas? Yo creo que una de las acciones que ustedes pueden hacer para encontrar esas habilidades es hacer una lista de cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas que uno tiene, ¿verdad? O sea, si usted se pone a ver, muchas veces, depende, ¿verdad?, la personalidad, yo le digo a la gente, hágase una lista de 10 cosas negativas y la llenan rapidísimo. Y hágase una lista de 10 cosas positivas. Y entonces ahí me quedé pegado en la 2. O sea, ve qué complicado, ¿verdad? Ahora, hay muchos que más bien les sobra ego y dicen, no, no, y, pum, y le llenan 40 positivas. Bienvenido sea. Lo que quiero decir es, a partir de ahí empezás a decir cuáles son tus habilidades, empezás a tomar conciencia también de qué cosas te gustan. Obviamente vos podrías decirme, es que a mí lo que me gusta es ser médico. Ok, listo, pero yo estoy seguro que tenés otras habilidades. A mí me gusta ser financiero, pero también me gusta hablar y también me gusta la tecnología. Y a partir de eso, venga interesante. Les voy a poner este ejemplo, creo que casa perfecto. No quisiera sonar muy egocentrista, pero por ejemplo, yo me di cuenta que tenía una naturalidad, una naturaleza con la tecnología. Entonces, hace más o menos 2 años, con el tema de salud financiera, nos llegaba gente para las redes sociales y entonces nos metían gato por liebre, gato por liebre, gato por liebre. Entonces yo dije, no, esta caraja ya vamos a frenarla. Me metí a aprender y entonces yo le he invertido, no sé, yo calculo que unas 200 horas a lo largo de estos 2 años aprender sobre cómo la tecnología funciona en la parte digital y cómo se conecta y qué es un CRM. Para no cansarlos con el cuento, ahora tengo otro negocio, aparte de salud financiera independiente, un socio ya con mi tío, que mi tío sí es totalmente tecnológico, ¿verdad? Pero ahora este es otro negocio que salió a partir de mis habilidades tecnológicas y ya tenemos como 10 clientes, o sea, en cuestión como de 2 meses, porque eso nació hace relativamente poco que me di cuenta que por qué no monetizaba esa habilidad. Entonces, ojo, qué interesante, como esto empieza a ser algo muy, muy relacionado, ahora la evolución constante viene de eso, de, ok, ¿y ahora qué más hago? ¿Y ahora cómo me mejoro? ¿Y ahora cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, yo en este punto me he dado cuenta que mentalmente he crecido un montón y me he estado afinando mucho, o sea, a mí particularmente, gracias a Dios, y también por lo que hago, porque todo, mucho trabajo de la casa, digamos que la pandemia no me ha afectado en el aspecto psicológico de sentir, ¿verdad? Que yo sé que hay mucha gente que está sintiendo un peso emocional sobre el tema, pero sí me ha repercutido en la parte física. O sea, así en el buen popular estoy más gordo, entonces tengo que ponerme a hacer y ya me di cuenta que estoy más gordo. No solo porque la ropa no me queda como me quedaba antes, sino que yo me veo y digo, qué huevón. O sea, ¿por qué estoy dejando esto? Carajo tan inteligente para esto, pero para esto, y ya nos pasa a todos. Entonces, ojo que importante. Ahora, ya, si ya estoy gordo, ya estoy gordo. Lo que tengo que hacer es ponerme en línea, ¿verdad? Y entonces ya ahora sí, dándole parejito, porque si no, ya me repercute negativamente, ¿verdad? Entonces, yo sé que me está siguiendo la línea y espero que sí. Tengo un comentario, es excelente exposición. Considero que la salud financiera está muy ligada a la salud física y mental. ¿Cuántas enfermedades han desarrollado las personas como consecuencia de las deudas hasta llegar al suicidio? De acuerdo a su experiencia, ¿qué podría aportar al respecto? Uf, eso es un aporte maravilloso, Marilyn, porque efectivamente, les voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado. Recibo un carajo que nos busca por Google y nos dice, mire, es que ocupo doctor financiero, contrata la sesión de doctor financiero, nos cuadramos. Para hacerles el cuento corto, tenía un endeudamiento como de 160%. Un carajo súper inteligente, tenía un salario, digamos, bueno, no era un salario malo. Un carajo que trabajaba para un banco, obviamente no les voy a decir ni el nombre ni quién, ¿verdad? Ni qué banco, pero trabajaba en la parte de inteligencia de negocios. Le había generado en el 2018 al banco para el que trabajaba $6 millones en utilidades a partir de las estrategias que el carajo había hecho. Oiga la locura. Cuando me llega y me dice, Freddy, es que yo ya no sé qué hacer, estoy totalmente agobiado, estoy quemado por este tema de las deudas. Él seguía manteniendo un estilo de vida. Él venía de una familia muy, no sé si decirle pobre, humilde, o sea, la descripción que él dio era que era una familia muy humilde. Yo tal vez no coincido, ¿verdad?, en que pobreza sea igual de humildad, en mi forma de ver la vida, nada más como aclaración, por eso hago esa aclaración. Entonces,
Para no cansarlo con el cuento, el carajo me dice, ya estoy en el punto en que estoy analizando seriamente el suicidio. Y eso ya me ha pasado varias veces, eso no fue la primera vez. Y me dice, pero me di cuenta, ¿de qué carajo más inteligente? Me di cuenta que si yo me suicidio, entonces el seguro, la póliza de saldo deudor de la casa no cubre la casa, entonces le quitan la casa a mi esposa porque mi esposa no va a poder seguir pagando. Entonces el carajo me dice, no, entonces lo que se me ocurrió, pero el carajo me está hablando serio, o sea, te estoy diciendo, el carajo está contándome su plan. Entonces lo que a mí se me ocurrió es que si yo le pago a un sicario, el sicario me mata y entonces ahí sí la póliza me cubre. O sea, entonces te pones a ver el nivel a donde puede llegar esto. Estadísticamente hay una estadística del INEC de hace varios años, no sé qué tan actualizada podrá estar hoy, pero uno de los principales 5 causas de suicidio en el país son, y de divorcios son las deudas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, a mí me pasa vacilón porque nosotros en Salud Financiera venimos haciendo estas charlas y hablando de esto hace 6 años, ¿verdad? Hace 6 años llegamos a las empresas y ¿verdad? Nos veían con cara de, nosotros invertimos en educación financiera, nosotros invertimos en servicio al cliente, en ventas. Hoy por hoy, ¿verdad? Nacieron un montón de nuevos gurús, ¿verdad? Que de la noche a la mañana ya son asesores financieros y hacen charlas y todo el mundo es experto. Bien por ellos y gracias a Dios que hay para todos, pero lo que quiero decir es, esto no es un tema que se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Eso no es un tema que cuando yo estoy sentado con alguien y me dice que se quiere suicidar, y uno, ¿verdad? Hay que saber cómo reaccionar a eso, ustedes lo saben muy bien. Entonces, a lo que voy con esto es algo que mucha gente que podemos tener a la par pueda estar en esa posición. Entonces, creo que a lo que podría aportar, ¿verdad? Porque el aporte de Marilyn termina en qué podría aportar al respecto. Yo creería que tenemos que abrir el diálogo a que las finanzas no sean un tabú, a que la salud financiera es algo que tenemos que buscar, a que ya hoy por hoy también, gracias a Dios, hay un montón de gente que está en esto y que de una u otra forma puede ayudarlos. O sea, no quiere decir que todo sea para Freddy o para salud financiera, sino que hay mucha gente que realmente también está bien preparada y que puede ayudar. O sea, eso creo que es lo que podría aportar, Marilyn. Espero aportarte. Entonces, siguiendo con esta filmina, porque ya vea cómo he hablado, ya casi se me va a ir el tiempo. Tenemos que reorganizar las deudas. Esto es algo muy importante. Ahora les voy a enseñar una herramienta que nos va a servir para eso y analizar. Porque todo lo que hacemos, ¿verdad? Y esto lo digo con sombrero de asesor financiero, empresarial, que tengo muchas empresas, es si no medimos, ¿verdad? O sea, no analizamos, si no medimos los avances que vamos a tener, no se mejora nada. Hay una frase muy famosa, ¿verdad? Que dice que lo que no se mide no se mejora y lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se mejora. Una cosa así, ustedes me entendieron. Entonces, por eso es tan importante, ¿ok? Entonces, esto es una herramienta que es súper funcional. Es relativamente sencilla, se las voy a explicar para que la vean, es algo que ustedes pueden hacer en su casa. Y si lo ven, tiene de este lado, ¿verdad? Unos rubros que dicen imagen externa, comunicación, etcétera, ¿ok? Y tiene un nivel de satisfacción actual y un nivel de satisfacción deseado. Esos rubros de la izquierda usted los puede poner como usted quiera, los que usted quiera. Relación familiar, ingresos, deudas. ¿Qué quiere hacer la herramienta? La herramienta primero lo que te quiere poner es en el contexto de cómo te sentís vos en función de tu realidad y hacia dónde querés llevarte. Para poder tener un patrón de sensaciones. La vida está llena de sensaciones, entonces tenemos que sentir que estamos avanzando. ¿Okay? Entonces, si lo ves, esto no es más que un círculo que tiene unos ejes, que los ejes van del 0 al 10 y entonces calzan con los números que usted pone aquí. La línea amarilla son el nivel de satisfacción actual y la línea naranja es el nivel de satisfacción deseado. Entonces, se ve algo muy básico, pero cuando lo empezamos a hacer nos damos cuenta de que la reflexión que nos trae a la mente este ejercicio es súper poderosa. Esto es una herramienta muy utilizada en coaching, que es muy poderosa y por eso se las comparto, porque a partir de ahí podemos desarrollar un montón de acciones y percatarnos de muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida en general, no solo lo financiero, sino todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, ojo que importante, ¿ok? Espero que ahí, si le tomaron fotos o demás, ahí están, y si la quieren, pues me avisen con todo gusto. ¿Ok? Entonces, otra herramienta que tengo acá, que les puede servir muchísimo esto es un semáforo. Si lo ven técnicamente, tiene un verde, un amarillo y un rojo, ¿ok? Y si lo ven, dice gastos fijos, gastos flexibles y gastos innecesarios, ¿ok? ¿A qué quiere apuntar esta herramienta? ¿Ok? Cosa importante también con lo que les quiero decir es,
Los que quieran estas plantillas me pueden escribir y con todo gusto yo se las comparto. Mi correo es Freddy, con doble D y con Y, @ saludfinancieracr.com. Encantado de la vida. O si no, van a nuestra página y ahí nos pueden escribir en un chatcito y me escriben y ahí estoy yo. Entonces, los que dicen gastos fijos son esos gastos no desde la perspectiva contable, ¿verdad? No desde la perspectiva contable, sino desde la perspectiva de que son gastos que tenemos siempre, recurrentes. O sea, son gastos como el transporte, son gastos como el supermercado, son gastos como el alquiler, como lo ves ahí, o la hipoteca, o demás. O sea, son gastos que ya sabemos que no podemos, ¿verdad? Quitarnos de encima. Ahora, en los flexibles pueden haber gastos de los fijos que puedan ser flexibles, y lo que significa de flexibles es que podamos mejorar su uso. Por ejemplo, en seguros, en el de seguros, lo que significa es que tenemos un montón de cosas de seguros que, por ejemplo, usted compra el carro hoy y en un año ya su carro no vale lo mismo. Es más, ya por sacarlo no vale lo mismo. Entonces, su seguro va a tender a poder bajar. Pero si uno no hace la gestión de bajar el seguro, nunca va a bajar. Entonces, esos son gastos que pueden flexibilizarse. El tema del agua, podemos mejorar el uso de los recursos dentro de la casa y eso genera un ahorro. Entonces, lo que también te quisiera decir en este punto es, no menospreciar los colones, que eso nos pasa mucho. Menospreciamos los colones. Es que 5,000 pesos, es que 3,000 pesos, es que 10,000 pesos. Cuando llegamos a un punto determinado de elementos, es verdad, funcionan y ayudan. Entonces no los minimicemos porque eso nos puede salir más caro en el tiempo, porque cuando nos damos cuenta, si minimizamos colones, después empezamos a minimizar cientos y después ya se nos vuelve una maña de minimizar el dinero, ¿ok? Sin que tampoco sea que lo adoremos. O sea, el dinero es simple y sencillamente lo que es. No es ni nada que uno tenga que desvivirse por el dinero, ni, ¿verdad? Ni algo con lo que uno no tenga que cumplir. Es simple y sencillamente lo que es una forma de transacción, ¿ok? Entonces, espero que les sirva, ¿ok? Esto tiene, pues, el total acá y el peso porcentual. Obviamente, los innecesarios, creo que está de más decirlo. O sea, son esos gastos que usted sabe que usted puede quitar. En mi caso, por ejemplo, gastos innecesarios. Yo tengo un Bindi a 600 metros y tengo un Fresh Market a 800. Y a veces, por no decir que muchas veces, mando a comprar por alguna de las aplicaciones de delivery. O sea, eso dígame usted si eso no es huevonada, así en el buen español. Es huevonada. O sea, entonces yo lo reconozco, pero entonces el paso uno es reconocerlo, ponerlo aquí y empezar a trabajarlo. Y lo estoy trabajando, no crean que no, ¿verdad? Entonces, esto que ven acá es otra herramienta. Perdón, ahí creo que se ven como unas rayas, es que creo que algo le pasó al mouse, entonces estaba como en dibujo, perdón, ahí las rayas, pero no son de la presentación. Esto es una herramienta que lo que hace es que te permite entender el mapa de tus deudas. Si lo ven, trae, por ejemplo, arriba el ingreso neto, el número de operaciones, la entidad, si tienes con bancos, cooperativas, almacén de electrodomésticos, un tercero, un inversionista, whatever, el saldo en dólares, el saldo en colones, cuánto es la cuota mensual en colones, cuánto en dólares, cuánto pesa cada una de las cuotas sobre el ingreso total, y entonces entendés. La herramienta tiene otra parte más abajo que te calcula el nivel de endeudamiento. Entonces, esa sumatoria, digamos, de cuotas te dice, bueno, ¿se acuerdan lo que les explicaba el endeudamiento hace un rato? Esta herramienta nos permite entender eso. Otra cosa es que también nos dice, bueno, qué tipo de operación es, si es una tarjeta de crédito, si es una ¿cómo se llama? Un crédito personal, si es un crédito hipotecario, si es un crédito prendario. Hay un montón de tipos de créditos también, por si ustedes no sabían, ¿verdad? Entonces, un intrafinanciamiento, un extrafinanciamiento, y en función de eso, el riesgo varía, la cuota varía, el interés varía. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿ok? La tasa anual, eso es muy importante, ¿ok? Ahora, hoy por hoy va a haber menos variación, antes había más variación, puedes tener tasas del 60, otras del 30, otras del 40, esto es lo que busca, pero vuelvo al punto de la esencia. ¿Qué ves aquí? Si lo ves es que tenés el mapa mental de todo lo que vos tenés en la cabeza, porque yo sé que usted tiene en la cabeza, si yo le debo tanto a la tarjeta que, y el carro más o menos tiene un saldo de tanto. Yo sé, porque todos tenemos un cierto patrón a que todo lo tengamos en la cabeza. Este formato de herramienta te va a permitir tener eso monitoreado, ¿ok? Y tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Ahora, funciona muchísimo, se lo garantizo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para juntar todo esto? Establecer un presupuesto, porque lo que les acabo de enseñar, uno empieza a entender, ok, ¿cómo quiero sentirme? ¿Para dónde voy? ¿Cómo quiero? Y después digo, ok, listo, ahora voy a agarrar cuáles son los gastos, cuáles son los que tengo que tener, cuáles son los que puedo flexibilizar y cuáles son los que quiero quitar. Y después de eso digo, ok,
cuáles son mis deudas y pongo todo el monto de las cuotas y después empezamos a hacer un presupuesto, ¿ok? Entonces, cuando hablo en presupuesto es algo como esto. O sea, un presupuesto no tiene mayor complicación, digo yo, para comprensión. Ahora, les voy a explicar la estructura. Si ven de este lado, se compone de ingresos y de egresos. Y aquí dice diferencia y balance. Ya se los voy a explicar. La parte de arriba, todo lo que son ingresos, y si lo ven acá, también se divide por semanas. Esto es algo muy importante. La recurrencia que yo te recomiendo es semanal. Usted me va a decir, Freddy, pero es que yo no gano por semana. No importa, pero sí gasta todos los días. Entonces, todos los días usted va a tener gastos y en todas las semanas va a tener gastos. Y eso le permite también mejor entender cómo dividir ciertos rubros que puedan tener un peso más grande en su estructura de números. ¿Por qué? Porque me pasa muchas veces que encuentro gente que tiene un pago, por ejemplo, de la casa y saca todo el pago de la casa en una sola quincena. Entonces pasan arrastrando, ¿verdad? Viéndolas, como decimos, ¿verdad? De las orejas, por no decir otra, de las orejas toda la quincena hasta la otra quincena porque no tienen esto visualmente entendible para dividirlo. Y si no lo dividen, entonces, ¿verdad? Eso empieza a generar mucho problema. Entonces, arriba se ven todos los ingresos. Aquí si usted tiene otros ingresos, tiene extras, tiene bonos, ustedes puede ser que tengan guardias, estoy especulando, puede que no aplique, no sé, ¿verdad? El aguinaldo se pone ahí, yo sé que no viene todos los meses, pero la idea es que usted tenga esto para todo el mes, para todo el año, y lo va llenando. E inclusive podría proyectarlo y después valida si le va generando lo que usted proyectó o no. Y entonces, ¿por qué es importante tenerlo así? Porque yo sé que usted podría tener un Excel, pero no lo tiene así y tiene un montón de cejillas. Si usted no lo tiene todo en un mismo lugar, después, para analizar el tiempo, se le va a complicar muchísimo, porque usted no, por ejemplo, usted no puede decir, es que yo en marzo tuve tal salida, tal cosa. En este formato usted puede devolverse en el mes tal y decir, es que aquí gasté tanto y después no volví a gastar, por eso es que aquí me queda menos plata. Esos son el tipo de insights o de observaciones que nacen a partir de esta herramienta. Abajo ponemos todos los egresos y ojo que uno de los egresos que yo pongo es el ahorro. Esto se basa en entradas y salidas de efectivo, ¿verdad? O sea, si usted entró plata, la pone. Si salió plata, la pone. El ahorro, usted me dice, ¿pero por qué lo va a poner ahí? Si es porque en la sala de teoría usted agarró esa plata, la sacó de su flujo disponible y la puso en otro lugar. Un certificado, una cuenta, o donde sea. O en la misma cuenta, pero no la cuenta. Eso es un poco extraño. En la misma cuenta de ahorros, pero no la toma en cuenta. Entonces, es la forma correcta de decirlo. Eso es lo que significa eso. Entonces, ojo que importante, y todos los demás gastos. Aquí puse unos de referencia, usted pone los que quiera. Pues yo he tenido gente que tiene 40 gastos. Que el kinder, que la comida, que las compras en el supermercado, en el chino, en el Bindi, más o menos lo que usted sea que haga, etcétera, etcétera, el tratamiento X, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me vayan siguiendo. Si no, me van diciendo. Igual ya casi vamos a llegar a las preguntas para que podamos evacuar las que tengan y ayudarles. ¿Ok? Y aquí la diferencia pues es una resta, ingresos menos gastos, o sea, esto menos esto, esta es la diferencia. Y el balance, ¿qué significa el balance? El balance es, esta semana quedaron 22 colones, en este ejemplo que están viendo, ¿cierto? La semana siguiente, si ustedes lo ven, la diferencia entre los ingresos y los gastos, como aquí no hubo ingresos, es de 15 colones negativos, porque gasté 15, ¿lo ven? Entonces quiere decir que yo para poder pagar estos 15 agarré de este balance. Entonces, el nuevo balance son 7, o sea, es la resta. Entonces, lo que hace el balance es técnicamente decirle a usted con cuánto cuesta para esa semana y entonces le da más certeza de por dónde caminar. Aquí empiezan a entrar diferentes variables, por ejemplo, de si usted compra con la tarjeta de crédito, si no compra, yo sé, pero entonces ahí lo que empezamos es a acomodar un poco más la estructura. ¿Ok? Espero que les vaya quedando claro, si no igual tengo un curso gratuito de este tema en mi página sobre esta plantilla puntualmente que les puede servir muchísimo. Está en mi página, saludfinancieracr.com, ahí está abajo, por aquello. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? En la perspectiva que le metemos a esos presupuestos, no autoengañarnos, no quitar rubros, no decir, no, eso no lo pongo, pues es chiquitillo. Porque cuando nos damos cuenta, los famosos gastos hormiga, que yo sé que ustedes han escuchado hasta el cansancio de ellos, se empiezan a llevar su dinero. Y entonces usted pronto dice, sí, pero bien, el flujo dice que tengo tanto y no tengo la plata y no está. Bueno, es por eso, porque no está metiendo todo, porque no tiene el control correcto. Ahora, si usted no es la persona la más ordenada del mundo, yo lo que le diría es, trate de hacer el esfuerzo. Empecemos un poquito. O sea, el secreto de esto es generar la cadencia y la consistencia. Cuando usted se da cuenta, se montó
en la ola y ya eso es algo que usted lo tiene abierto siempre y lo tiene sistemáticamente y lo utiliza sistemáticamente y se vuelve hasta un juego, porque usted mentalmente dice, uy, ¿cuánto tengo que ir a meter esto al flujo? Pum, y lo meto y, ay, vea, me quedó esta plata y voy a ver al banco y, ah, sí, ahí está la plata. Entonces, te empieza a dar ese control y cuando te das cuenta, entonces llega un momento en donde vos dices, ah, claro, entonces voy a invertir en tal cosa, ah, ok, y entonces vas proyectando cómo de lo que vas generando te va quedando, vas guardando para ese objetivo, amarrado con lo que les decía ahora al inicio, de los objetivos que tienes que tener presentes en tu vida para que tenga todo el sentido, ¿ok? Entonces, eso es importante con los supuestos, con los elementos y adicionados para que no perdamos la perspectiva, ¿ok? Entonces, a partir de esto, ¿qué debería ser tu objetivo? Y ya que estoy casi llegando al final, ¿verdad? Para que no se me vayan, porque yo sé que ya tienen hambre. Deberíamos empezar a controlar nuestros impulsos, a tener claro que nuestra capacidad de acción va mucho más allá de lo que puede ser que estemos haciendo y que tengamos un potencial enorme y que a veces lo estamos desperdiciando porque nuestros impulsos no los tenemos conscientes y que tengamos control, ese autoconocimiento que nos permita controlar esas acciones para que no gastemos. Recuerden que cada uno de esos gastos, ese esfuerzo que usted hizo, que usted tuvo que levantarse, madrugar, etcétera, o lo que usted conlleve para poder generar ese ingreso, entonces hay que valorarlo muchísimo y cuidarlo con muchas fuerzas porque a veces hay plata que entra y después no vuelve, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. La reducción de los gastos, en este momento la mesura es algo que debería llegar a la puerta de la casa en cualquiera de los escenarios en los que usted viva, indiferentemente si está en una posición superavitaria o deficitaria, es algo que puede ayudar muchísimo. El mejor ejemplo de esto, el gobierno, la situación que estamos viendo como país, creo que nos puede permitir entender un poco de eso. Y creo que también el presupuesto nos lleva a que tengamos visualmente ese control. El presupuesto es una herramienta infalible que permite realmente tomar las riendas de nuestra situación financiera. Entonces, eso nos permite también tomar conciencia, que es el último de los puntos que ves por ahí, y esa conciencia te va llevando a que tu entorno camine por donde vos querés. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, no sé si tienen preguntas, dudas, espero no haberlos aburrido y estoy pues para servirles, para todas las preguntas que puedan tener. Si hay preguntas, como les decía, no se queden con dudas, encantado. Aquí hay algunos comentarios, buena charla, excelente exposición, muchas gracias, excelente ponencia, hombre, muchísimas gracias a vos, a ustedes por esos comentarios. Eso es la paga emocional, eso es lo más bonito de esto. No sé si alguien tiene consultas, dudas, ahí está el chat, yo encantado de respondérselas. De igual forma, ahí está mi página web, ahí pueden ver un montón de información sobre nosotros. También están las redes sociales, en Salud Financiera CR, así, ese es el loguito, porque también hay otra Salud Financiera que enreda, entonces no somos nosotros, esos somos los originales. Dice, ¿qué hacer para salvar créditos hipotecarios en caso de un deterioro salarial inminente? Eso es una muy buena pregunta. Te voy a contar qué se puede hacer. Con los créditos hay que entender un poco el elemento de qué supervisa los bancos. Lo supervisa la SUGEF. Entonces, los créditos hipotecarios tienen la ventaja de que como es hipotecario, la garantía es la casa y tiene pues una garantía para el banco determinada. ¿Qué te recomendaría yo hacer? Si no has tenido que hacer una negociación con el banco a hoy, es importante que vos puedas plantear una reestructuración de deudas. Tenés que haber hecho los pasos que te enseñé, a entender tus gastos, a entender tu situación, hacer un presupuesto para que llegues con una propuesta sólida y bien fundamentada. Porque si vos llegas con una que está pasando muchísimo, y no quiero decir que sea tu caso, no me malinterpretes, ¿verdad? Si llegas con una, es que ocupo que me ayuden, el banco dice, ¿qué quiere que haga yo? Dígame cómo quiere que lo ayude, ¿verdad? O sea, yo del otro lado banquero, ese sería mi pensamiento. Entonces, no, vea, yo quiero que usted me ayude porque traigo este planteamiento. Mi salario se vio deteriorado por esto, yo ocupo que usted me baje la cuota a este monto por esta cantidad de plazo, con esta lógica, para poder yo salir adelante, que se recupere mi situación económica y en tal forma, en tal momento, determinado momento, yo le voy a repagar a usted esto. Como tiene un banco, una garantía hipotecaria, es más fácil que te lo puedan hacer. La SUGEF le permite a los bancos tocar una operación, y cuando digo tocar una operación es modificar sus condiciones 2 veces en un periodo de 2 años. Los bancos no les gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque si hacen eso, hay algo que se conoce como las provisiones. Eso es cuánto tiene que guardar un banco por cada colón que le presta. Más o menos. No me voy a meter en técnico. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque si sabes eso, tu planteamiento tiene más sentido. Porque hoy por hoy hay miles de personas llegando a decir, es que se me cayó el ingreso, ayúdeme. Y entonces sí, ayúdeme, pero ¿qué? Entonces, lo que yo te diría es, con el presupuesto,
estructurarlo, ver cuánto lo que puedes pagar y con eso vas sólidamente, decir, yo puedo pagar esto por tanto tiempo, de esta forma, por estas características y una vez que pase esto, yo le empiezo a pagar normalmente. Las posibilidades son más altas. No te lo puedo garantizar que te funcione al 100% por obvias razones, porque hay elementos subjetivos, pero te garantizo que tenés una posición más sólida para negociar. ¿Ok? Espero haberte contestado la pregunta y si no, ahí estoy para servirte. Sí, muy importante, muchas gracias. Yo, como soy desordenada, solo 2 tarjetas tengo y aún así me cuesta. Bueno, lo importante es que tenés conciencia de que tenés una oportunidad de mejora en el orden. Entonces yo creo que eso es importantísimo, empezarlo a desarrollar y creo que hoy te di algunas herramientas que te pueden servir. Igual, cualquier duda, consulta, con todo gusto me puedes contactar y yo te puedo orientar en lo que pueda, con todo gusto. Excelente, gran presentación, muchas gracias. Me encantó la sencillez con la que explicas el tema tan importante. Muchísimas gracias por ese comentario. La pulseamos porque se ve así bien fácil. De acuerdo, inquietud únicamente. Muchas gracias. Ok. ¿Dónde lo contactamos? ¿Cuánto cobra por sus servicios profesionales, por sesión, por hora? Qué buena esa pregunta está muy buena. Me pueden encontrar en saludfinancieracr.com. Mi correo es freddy@saludfinancieracr.com. Inclusive mi WhatsApp, si lo quieren, ahí se los pongo, 8820-8215. Por todo lado me pueden contactar. Yo soy casi figura pública, yo. Y tenemos diferentes costos dependiendo de lo que se necesite, si es para personas, si es para empresa. Entonces, tal vez por eso no te doy un rango, pero somos baratos, no se preocupen. Eso es lo más importante. Me encantó, muchas gracias. Gracias a vos por los comentarios, muchas gracias. Bueno, qué bonita la participación. Yo estoy encantado. A mí cuando se pone la cosa así es cuando más me gusta. Entonces, creo que también es un tema de actitud. Tal vez como para cerrar, como les decía, no sé qué posición estés hoy por hoy, si estás en una posición superavitaria o deficitaria, lo importante es que siempre hay opciones, sí se puede salir adelante, y es cuestión de actitud, es cuestión de ponerle la sonrisa a la cosa, y cuando nos damos cuenta ya estamos del otro lado. A veces un par de añitos, un año que se ve difícil, pero ya después la cosa se acomoda. Entonces, nada, yo te diría, dale con todo, y a seguir. Y bueno, aquí estoy para lo que ocupen. Ahí está la página y encantado. Gracias de verdad a Ciprosimeca por darme la oportunidad de seleccionarme también, porque no crean, ahí me seleccionaron porque dentro de varios proveedores, entonces yo saqué la tarea como tenía que hacer, entonces espero haber dado lo mejor y que haya sido una muy buena contratación yo, para que me sigan contratando también. Gracias a todos, de verdad. En este momento, ¿en qué es lo mejor para invertir? Si no tenés noción de elementos financieros de otro tipo, te diría certificados, que es lo más común, lo más seguro, porque también depende del tipo de riesgo. Entonces, si no conoces de muchas herramientas, eso es lo más oportuno. Y ahí sí te diría que hay que analizar un poco el riesgo de la entidad. Muy útil todo lo que nos compartió Freddy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por toda la información tan valiosa. Muchísimas gracias. Qué bonito ese montón de gracias. Yo estoy encantado. Me han hecho la semana. De hecho, me han hecho el día porque mañana cumplo años. Entonces, ese es el regalo de cumpleaños. Pura energía positiva. Muchísimas gracias, de verdad. Entonces, bueno, creo que de mi parte agradecerles, como les decía, gracias a Ciprosimeca. Feliz cumpleaños, me dicen por ahí, muchísimas gracias. No todos los días se cumplen 25. No, mentira. Ojalá. Muchísimas gracias por todos los buenos deseos. Entonces, bueno, nada, agradecerles a los compañeros de Ciprosimeca. No sé si estarán por ahí, si siguen con algo, no sé la dinámica. Pero bueno, agradecerles de verdad haberme contactado y seleccionado para esto. Muchísimas gracias a don Freddy Hernández, de verdad muy amena su exposición y sí, quedamos muy contentos todos. Los aportes que nos ha dado son muy valiosos para que podamos mantener las finanzas sanas, ¿verdad? Y también entender el riesgo de gestionar mal nuestros ingresos. Y de verdad sus consejos han sido muy valiosos. Muchísimas gracias. Por supuesto, esperamos contar de nuevo con usted en algún momento a futuro. Maravilloso. Encantado de la vida. Que estén súper bien y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego. Que Sí, estén súper bien. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, para servirles. Hasta luego. Compañeros, y bueno, antes de cerrar la capacitación de hoy, queremos hacer un minuto de silencio por los compañeros que han fallecido, compañeros de la caja, recientemente. Entonces, como una señal de respeto hacia ellos y de que siempre los vamos a recordar, queremos que nos tomemos este minuto para rendirles ese homenaje. Entonces, a partir de ahora.
Muchas gracias. Esta es una práctica que el Comité Ejecutivo Nacional hace todos los viernes, ¿verdad? Justamente para rendirle homenaje a esas personas y a esos compañeros que ya no nos acompañan. Queremos cerrar dándole las gracias. Quiero darle las gracias a la doctora Vega que nos acompañó hoy, a todo el staff, a todas las personas que estuvieron detrás de la producción y aspectos técnicos para que esta capacitación pudiera llevarse a cabo. Muchísimas gracias al Comité Ejecutivo también por apoyar ese tipo de iniciativas, que es un esfuerzo de todo el sindicato y realmente queremos que llegue a ustedes y que sea de su agrado. Esperamos que así haya sido. La próxima capacitación será en noviembre, Mónica, el 19 de noviembre. Entonces ese día esperamos contar con ustedes de nuevo. Ya próximamente les vamos a estar anunciando los temas que tendremos y también las formas para que se puedan inscribir. Muchísimas gracias. Terminen de disfrutar el Día del Trabajador de la Caja. De nuevo, un abrazo. Y que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego. Los derechos laborales de los profesionales en ciencias médicas. Somos CIPROS-IMECA. Desde 1953 velamos por el respeto laboral y cumplimiento de la justicia social para los profesionales en medicina, farmacia, odontología, microbiología, psicología, teniendo como principio la entrega profesional al servicio de los pacientes y a los servicios de salud, poniendo esta como el bien más importante para el ser humano. Será siempre la consigna, la defensa de la caja, impulsando la armonía obrero-patronal. Nacimos para defender los derechos laborales de los profesionales en ciencias médicas. Somos CIPROS-IMECA con rostro humano, con profesionalismo sindical a su servicio. Nacimos para defender los derechos laborales de los profesionales en ciencias médicas. Somos CIPROS-IMECA. Desde 1953 velamos por el respeto laboral y cumplimiento de la justicia social para los profesionales en medicina, farmacia, odontología, microbiología, psicología, teniendo como principio la entrega profesional al servicio de los pacientes y a los servicios de salud, poniendo esta como el bien más importante para el ser humano. Será siempre la consigna, la defensa de la caja, impulsando la armonía obrero-patronal. Nacimos para defender los derechos laborales de los profesionales en ciencias médicas. Somos CIPROS-IMECA con rostro humano, con profesionalismo sindical a su servicio. Nacimos para defender los derechos laborales de los profesionales